Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 31. No eres digno de ser maestro. De acuerdo, Yu Xian, deja de hablar. Estás demasiado emocionada. Un estudiante estuvo a punto de agarrarla del brazo, pero Yu Xian lo apartó. Su voz sonaba triste, como lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no debería estar emocionada? Mi hermano, mi hermano. Los labios de Yu Xian temblaron al recordar el momento en que su hermano de nivel sabio del alma la apartó. Sus rodillas se doblaron, las lágrimas fluyeron sin control. Xuanzi no se apresuró a hablar, sino que miró a un lado y preguntó con gravedad. Dime, ¿qué pasó exactamente? Uno de los estudiantes dudó un momento antes de relatar su encuentro con el lagarto dragón de la erosión de sangre. En cuanto a lo que sucedió después de que atrajeron al dragón, solo pudo contar lo que Zhang Lexuan había dicho. Tras escuchar, Xuanzi no pudo evitar mirar a Wu Yuao, pero no dijo nada más. Aunque Wu Yuao los hubiera salvado, fue principalmente suerte. La recompensa de Zhang Lexuan por haberle dado la carne y la sangre del lagarto dragón erosión de sangre fue más que suficiente. Respiró hondo, miró a la multitud y habló con tono serio. Lo siento. La responsabilidad de este incidente es completamente mía. Incumplí con mis responsabilidades como líder de equipo y provoqué el sacrificio de 6 discípulos de la corte interior. A mi regreso, renunciaré al comité de supervisión y me retiraré del pabellón del dios del mar. Tras decir esto, volvió a mirar a Zhang Lexuan. Lexuan, por favor, absorbe primero tus anillos y huesos espirituales. En cuanto terminó de hablar, un sonido seco atrajo la atención de todos. Inconscientemente, giraron la cabeza y vieron a Yu Xian arrancarse el anillo que simbolizaba su identidad como miembro del comité de supervisión de Shrek y tirarlo al suelo. El rostro de Xuanzi cambió al verlo. Yu Xian, ¿qué haces? ¿Qué? ¿No es obvio? La expresión de Yu Xian era fría y su tono indiferente. De ahora en adelante, me retiraré voluntariamente de la Academia Shrek. ¿Estás loco? Xuanzi frunció el ceño. Aunque la culpa es mía, como discípulo de la corte interna de Shrek, es inevitable encontrarse con situaciones inesperadas. Convertirse en una verdadera potencia requiere pasar por pruebas de vida o muerte. ¿De verdad dejas la academia por esto? Todos, incluido Zhang Lexuan, fruncieron el ceño ante estas palabras, y la expresión de Wu Yuao se volvió fría de repente. Al oír estas palabras, casi idénticas a las de su vida anterior, casi se rió de la ira. Así que, incluso antes del incidente del mensajero de la muerte en su vida anterior, Xuanzi ya había causado tantas bajas entre los discípulos de la corte interna debido a su propia negligencia. Y lo más importante, este anciano no había aprendido ni una sola lección. En cambio, años después, usó sin pudor la misma experiencia que había creado para darles una lección. ¿Cómo te atreves a ser un maestro? Xuanzi frunció el ceño ante la fría voz. Ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada nublada fija en Wu Yuao, ejerciendo una presión invisible sobre él. ¿Qué dijiste? El rostro de Zhang Lexuan se llenó de ansiedad, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Wu Yuao resonó de nuevo. Wu Yuao respiró hondo. Su voz, teñida de una frialdad escalofriante, disipó al instante la presión circundante. ¿Cómo demonios eres digno de ser maestro? ¿Dices que las emergencias son inevitables? ¿Era inevitable? ¿Te topaste con alguna situación inesperada que te impidió apoyarlos? La expresión de Xuanzi se congeló, y antes de que pudiera hablar, Wu Yuao continuó con su sarcasmo. ¿Así que los estás enviando a la muerte en esta prueba de vida o muerte? Entonces podrías enviarlos al área central a luchar contra las bestias espirituales de 100.000 años cuando solo tenían un anillo. Solo necesitas decir que es inevitable, ¿verdad? Si 6 muertes no son suficientes, envía 60. Si 60 no son suficientes, envía 600. Si uno sobrevive al final, ¿no sería ese el genio del que hablas? ¿No sería eso lo que buscas? Al observar la expresión volátil de Xuanzi, Wu Yuao se calmó gradualmente. Si de verdad te sientes tan culpable como dices, como si no quisiera volver a ver a Xuanzi, se dio la vuelta y caminó hacia el límite del bosque. Su voz indiferente resonó en los oídos de todos. Entonces renuncia, para no causar problemas en el futuro. Se hizo el silencio. Nadie habló, salvo por las ocasionales miradas extrañas hacia Xuanzi, que cortaban la carne como un cuchillo.
Parecía que tras la furiosa reprimenda de Wu Yuao, la compostura de Yu Xian se había calmado un poco, e hizo una profunda reverencia a Zhang Lexuan. Hermana Lexuan, siempre recordaré tu gracia salvadora. Si nos volvemos a encontrar, te recompensaré generosamente. Luego se volvió hacia Xuanzi y habló con voz ronca. Puedo aceptar la severidad de mi maestro y su filosofía de enseñanza única. Pero no puedo aceptar tu irresponsabilidad, porque estoy en la academia más prestigiosa del continente. Como dijo ese joven, no eres digno de ser maestro. No fue hasta que abandonaron la zona mixta del gran bosque Stardew que el cuerpo de Wu Yuao finalmente se relajó un poco. No tenía elección. Habiendo activado simultáneamente el pecado del orgullo y el juicio del destino, ahora estaba extremadamente débil. Por suerte, no había usado mucho su poder espiritual, lo que le permitió seguir usando su detección mental para evitar a las peligrosas bestias espirituales. Ahora que había pasado sano y salvo la peligrosa zona mixta, solo necesitaba cruzar el perímetro exterior para evitar más miedo. Pero mientras caminaba, se detuvo de repente, miró en cierta dirección y habló con una voz inexplicable. Saludos, mayor. En cuanto pronunció estas palabras, el mundo entero pareció detenerse, sumiéndose en un silencio inquietante, sin un solo sonido. Y justo donde Wu Yuao miraba, una figura blanca emergió lentamente de detrás de un árbol, con su voz etérea teñida de sorpresa. ¿Me conoces? Era una chica que parecía de su edad. La luz del sol caía sobre su cabello plateado, como una luz dorada ondeando en un lago. Su piel expuesta parecía pálida, como si se fundiera con el sencillo vestido blanco que llevaba. Permaneció allí en silencio, exudando una lastimosa sensación de desolación. Aunque ya la había detectado mediante detección mental, ver su rostro en persona aún dejaba aturdido a Wu Yuao. No esperaba que pareciera tan joven después de transformarse. De todos los seres que había visto, la emperatriz de las nieves, nacida y criada por la naturaleza, era sin duda la más hermosa. Pero la chica que tenía ante él no era inferior en nada. Igualmente deslumbrante, igual de noble, pero con una profunda diferencia. Si la emperatriz de las nieves poseía un aire frío y distante, la chica que tenía ante él poseía un aura límpida y sobrenatural. He oído hablar un poco del señor de las bestias del alma. Mayor, ¿para qué desea verme? Naturalmente, desconocía al rey dragón plateado. En su vida anterior, solo había oído de la emperatriz de las nieves que había un señor de las bestias del alma en el gran bosque de Stardew, incluso más poderoso que el emperador Tian. Si bien el emperador Tian era conocido como el dios bestia, en realidad solo era el portavoz del señor de las bestias del alma. Incluso como portavoz, la emperatriz de las nieves le había dicho que mientras el emperador Tian hablara, incluso las bestias del alma del lejano norte obedecerían sus órdenes. En cuanto a la identidad de este líder de las bestias del alma, Xuedi supuso entonces que podría ser el rey dragón dorado o el rey dragón plateado. Había visto al rey dragón dorado en su vida anterior, y estaba sellado en el reino de Dios. Así que, el líder de las bestias del alma en el reino inferior probablemente era el rey dragón plateado. Capítulo 32. Recogiendo un dragón. Aunque los miembros de la familia nunca habían visto a la otra parte en persona, Kyuer había sentido su presencia varias veces durante esos 10.000 años y había presenciado a Ditian dirigiéndose respetuosamente a ellos como señor. Wu Yuao, tras intercambiar recuerdos con Kyuer, reconoció naturalmente esa aura única. Pero precisamente porque conocía la identidad de la otra parte, se asombró aún más. Después de todo, quien tenía delante era un ser legendario, y sus acciones dejaban claro que intentaba deliberadamente que la viera. Incluso si hubiera sido un dios en una vida pasada, eso era cosa del pasado. Actualmente, la brecha de poder entre él y la maestra de las bestias del alma era enorme. Si la otra parte quería esconderse, sería improbable que la detectara, incluso con detección espiritual. Por lo tanto, dado que la otra parte estaba dispuesta a revelar su paradero, probablemente no tenía malas intenciones. ¿Lo buscaba, porque Kyuer lo había percibido? Mientras Wu Yuao reflexionaba sobre esto, de repente sintió una ligera fragancia. Instintivamente, levantó la vista y vio que la joven se había teletransportado por el espacio y había aparecido ante él. Sus ojos color amatista lo miraron con una curiosidad manifiesta. Wu Yuao, algo incómodo al ser observado, finalmente no pudo evitar hablar de nuevo. Me pregunto de qué quiere hablar conmigo, señor. ¿Por qué no lo matas? ¿Eh? Al oír la pregunta de la chica, Wu Yuao la miró fijamente. Señor, estás bromeando. ¿Cómo podría yo, que acaba de alcanzar el primer anillo, matar a un doulgo titulado de nivel 98?
Nunca he oído hablar de alguien que haya alcanzado el primer anillo que se atreva a desafiar a un douluo titulado. La chica hizo una pausa y continuó. Y no tuviste miedo cuando te miró. Solo soy más reservada. Wu Yuao negó con la cabeza con calma y cambió de tema con naturalidad. Señor, no has venido a mí por este asunto insignificante, ¿verdad? ¿Hay algo más? Era como decía la chica. Se atrevió a decirle esas palabras delante de Xuanzi, así que no temía que la otra parte lo atacara. Si no tenía esta habilidad antes de la fusión con el hermano Tianmen, todo sería diferente después. Al aprovechar el poder espiritual del gusano de seda de hielo Tianmen, cultivado durante 1.000.000 de años, la muerte predestinada podía ejercer plenamente su efecto sobre Xuanzi. Sin embargo, esto no era algo que pudiera usar de la noche a la mañana. Su fuerza física actual no podía soportar una fuerza espiritual tan descomunal. Incluso con el ojo del destino como protección, probablemente sufriría heridas graves. Solo podía usar esto como una medida desesperada. La chica frente a él claramente no creía sus mentiras, pero no insistió más en el asunto y habló con calma. Vi el ritual que realizaste con ese gusano de seda y quiero saber qué era. Wu Yuao se quedó atónito por un momento, pero luego comprendió que se refería al ritual del alma que había realizado previamente con el hermano Tianmen. No le sorprendió especialmente. Al entrar en el gran bosque de Stardow, el ojo del destino detectó la ubicación aproximada de Kyuer. Al notar que la posición de Kyuer no había cambiado, asumió que la detección era unidireccional, impidiéndole percibirlo. Ahora, creía que el rey dragón plateado la había detenido. Al mirar a la chica frente a él, Wu Yuao tuvo una idea repentina. El verdadero líder de las bestias del alma estaba ante él, incluso mostrando curiosidad por el contrato del alma. ¿No era esta una oportunidad inmejorable para mejorar sus habilidades? Recuperándose rápidamente, Wu Yuao tosió levemente 2 veces y comenzó a explicar el contrato del alma con tono serio. Esta es una nueva tecnología inventada por mi maestro, llamada espíritu del alma. En cuanto a su efectividad, estoy seguro de que la conoces. Puede transformar una bestia del alma en una forma de energía especial, preservando su consciencia. Si bien el contrato del alma de su vida anterior no había detenido por completo el declive de las bestias del alma, al menos iba por buen camino. Ahora que su maestro, Alex, había regresado a su lado, dándole tiempo para perfeccionar el contrato del alma, esos problemas podrían resolverse por completo. La joven escuchó en silencio hasta que Wu Yuao terminó de explicar los beneficios del contrato del alma a ambos. Entonces, respondió con calma. ¿Entonces intentas convencerme de que promueva el contrato del alma? Sí. ¿Por qué? La voz de la chica pareció adquirir una emoción inexplicable, y su mirada se posó en Wu Yuao con un ligero escrutinio. No entiendo qué te beneficia. Claramente eres no pronunció las palabras finales, deidad humana, pero creyó que esto fue suficiente para que Wu Yuao se diera cuenta de que había descubierto su identidad. En cuanto al contrato del alma, comprendía naturalmente su importante contribución para facilitar la relación entre humanos y bestias del alma, y el ejemplo se le había presentado claramente. Pero esto también la confundió. Al principio pensó que solo era el alma remanente de una deidad fallecida que había llegado a este mundo, pero la aparición del contrato del alma le hizo comprender que el asunto podría ser más complejo de lo que imaginaba. Piénsalo como la lucha de una persona que teme a la muerte. Como la otra parte no había mencionado a la bestia auspiciosa, Wu Yuao, naturalmente, no quiso hablar abiertamente de su relación con ella. Simplemente frunció los labios. No importaba lo poderoso que fueras en el pasado, eso era cosa del pasado. Ahora, frente al señor de las bestias del alma, tienes que demostrar algo de valía si quieres sobrevivir, ¿verdad? ¿En serio? La chica dio un paso adelante, con sus ojos morados fijos en él, como si quisiera ver a través de él. Un instante después, la voz etérea volvió a sonar, exponiendo implacablemente sus mentiras. Desde el principio, ya veo, no me has tenido miedo, al igual que no le tuviste miedo a ese titulado douluo. Y tus ojos me dicen que tampoco le temes tanto a la muerte. Al mirar los ojos violetas de la chica, la sonrisa de Wu Yuao se desvaneció lentamente, su expresión se tornó inusualmente tranquila. Tras una larga pausa, suspiró suavemente, moviendo los labios. Porque tengo la habilidad, lo haré. La escena de su vida pasada, antes de sumergirse en el turbulento flujo espacio-temporal, afloró a su mente. Wu Yuao levantó ligeramente la cabeza, su mirada se filtró entre las hojas. El cielo azul pareció fundirse con sus ojos. He podido llegar hasta aquí gracias a la ayuda de muchas bestias espirituales.
Bajó lentamente la mirada, mirándola con una emoción que la chica no pudo comprender, hablando palabra por palabra. Así que siento que debo hacer algo por ellos, eso es todo. Punto, punto, punto. La chica no parecía esperar esta respuesta. No volvió a mirar a Wu Yuao a los ojos. En cambio, guardó silencio un momento antes de negar suavemente con la cabeza. Lo siento, aunque tu contrato de alma puede ayudar a reparar la relación entre humanos y bestias del alma, no puedo aceptarlo por el momento. Puedo promover el contrato de alma entre bestias del alma, pero tú no puedes entre humanos, al menos no ahora. Aunque el joven frente a él fue una vez un dios, ahora está muy débil. Aunque los humanos son más ordenados que las bestias del alma, la fuerza sigue siendo indispensable si quieren tener derecho a hablar. Y a juzgar por la efectividad actual del contrato de alma, ustedes los humanos aún tienen la ventaja. Entre la población de bestias del alma, la proporción de los que están cerca de su fin, los discapacitados o moribundos es baja, lo que los hace simplemente incapaces de satisfacer las necesidades de sus maestros del alma. Una vez que estos se agoten, ¿cómo pueden garantizar que los humanos no ataquen a otras bestias del alma maduras? Aunque dijiste que mejorarías el contrato del alma, hasta ahora no ha habido ningún progreso. Claro que no necesito que lo mejores por completo, pero debes demostrarme que tienes la capacidad para hacerlo, en lugar de intentar engañarme con un producto a medias. Así que, cuando tengas suficiente influencia en el mundo humano y pueda ver el progreso del contrato del alma con mis propios ojos, aceptaré tu propuesta y serás el amigo eterno de nuestras bestias del alma. Una petición muy razonable. Wu Yuao asintió. Naturalmente, no creía poder convencer al señor de las bestias del alma con solo palabras. Su petición era completamente por el bien de las bestias del alma, y una promesa ya era suficiente. Además, incluso si aceptaba ahora, como había dicho, no podría promover el contrato del alma entre los maestros del alma. No había prisa. Obtendré resultados lo antes posible y te visitaré de nuevo en el gran bosque de Stardew cuando sea el momento oportuno. No te preocupes, fue interrumpido antes de que pudiera terminar. Miró a Wu Yuao de reojo con tono sereno. Iré contigo. También me gustaría ver en qué se ha convertido la humanidad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Wu Yuao se quedó momentáneamente desconcertado, pero la chica, como anticipando su reacción, habló despacio. Considéralo una inversión. Si de verdad logras mejorar la situación de las bestias espirituales en el futuro, será una recompensa por tu amabilidad. Wu Yuao se sorprendió un poco. ¿Tan optimista eres conmigo? Supuso que el rey dragón plateado podría sentir curiosidad por lo que había demostrado, por el reino divino. Pero a cambio, tendría a su lado un guardaespaldas potencial incluso más poderoso que Di Tian. Comparado con las desventajas que casi no le afectarían, los beneficios eran inimaginablemente grandes. La chica negó con la cabeza. Solo creo que alguien como tú merece lograr algo. Pensó un momento y añadió. Por supuesto, si la inversión fracasa, no perderé nada. Al oír esto, Wu Yuao abrió la boca, pero no supo qué decir. Sintió que algo andaba mal, y tras una larga pausa, miró a la despampanante chica y preguntó con vacilación. ¿Dónde vives? Al oír esto, la chica ladeó la cabeza para mirarlo, sus ojos color amatista parpadearon. Y volvieron a parpadear. Capítulo 33. Ella quiere irse a casa conmigo. Crunch. Mamá, he vuelto. ¿De vuelta? Xiao ya ha entrado en la escuela. Wu Yuner, sentada leyendo en el sofá, giró la cabeza instintivamente, y su voz se apagó al ver a la chica detrás de Wu Yuao. ¿Otra más? Wu Yuner se quedó atónita. Traer a Tan ya estaba bien, pero ¿cómo pudo haber salido a enviarla a la escuela y luego, en un viaje tan largo, traer a alguien aún más guapa? ¿De verdad es tan popular mi hijo? Impresionada por la eficacia de su hijo para atraer gente, Wu Yuner sintió una mezcla de emociones. Sin duda estaba feliz, aunque no sabía si era su imaginación, pero sentía que había algo indescriptiblemente especial en esta chica. Parecía tranquila e indiferente, pero Wu Yuner percibió una pizca de fuerza en su interior. Aunque no la entendía, conocía a su hijo. ¿Podría Xiao Yuao manejar a esta chica? Da igual, ¿para qué preocuparse? Los hijos y nietos tendrán sus propias bendiciones. Al observar la expresión siempre cambiante de su madre, Wu Yuao supo que debía estar pensando que había vuelto a cometer un delito. Pero esta vez, no era su invitación. Quería irse a casa con él, e incluso con su nivel de cultivación, no pudo detenerla. Una expresión incómoda cruzó su rostro y tosió 2 veces antes de volverse para presentarla. Mamá, ella es Gu Yuena.
Su situación es similar a la de Xiaoya. Quizás tenga que vivir con nosotros de ahora en adelante. Tras una breve explicación, Wu Yuao volvió a mirar a Gu Yuena. Esta es mi madre, Wu Yuner. Gu Yuena la miró con un extraño destello de sorpresa en los ojos. No esperaba que Wu Yuao, antaño una deidad, tuviera una madre que era una persona común y corriente sin siquiera el poder del alma. Hola, pequeña, bienvenida. Al escuchar el saludo de Wu Yuner, Gu Yuena finalmente recobró el sentido. Giró la palma de la mano y, ante la mirada atónita de Wu Yuao, apareció en su mano un colgante hexagonal, translúcido como el cristal y con un tenue brillo plateado. Le entregó el colgante a Wu Yuner. Wu Yuner se quedó un poco desconcertada. Para mí. Al ver que Gu Yuena asentía, instintivamente apartó la mano, queriendo negarse. No, no, no acepto regalos de invitados. Este es mi pago por quedarme aquí. Gu Yuena simplemente extendió la mano, con un tono sereno, como si afirmara algo. Justo cuando Wu Yuner estaba a punto de decir algo, se oyó la voz de Wu Yuao. Mamá, está bien, tómalo. Al oír las palabras de su hijo, Wu Yuner no pudo evitar mirarlo fijamente, pero no insistió. Sonrió y le dio las gracias a Gu Yuena antes de extender la mano para tomar el colgante. El colgante estaba frío al tacto. Wu Yuner no sabía de qué material estaba hecho, pero con solo sostenerlo en la mano, sintió una inexplicable sensación de seguridad. La extraña sensación le abrió los ojos de par en par al instante, y miró instintivamente a Gu Yuena, solo para ver que su tono permanecía sereno. Llévalo alrededor del cuello a diario. No te lo quites. De acuerdo, asintió Wu Yuner inconscientemente. Esto debe ser muy valioso. Gracias, pequeña. Gu Yuena negó con la cabeza suavemente, y Wu Yuao, de pie a su lado, aprovechó la oportunidad para llevarla arriba con el pretexto de ayudarla a limpiar. Al mirar la última habitación vacía, la expresión de Wu Yuao se complicó un poco. Nunca imaginó que el segundo piso de esa casa estaría lleno. Solo había alquilado este lugar porque a su madre le gustaba, y ahora estaba cada vez más lleno. Al entrar, Wu Yuao no se apresuró a ayudar a limpiar. En cambio, miró a Gu Yuena y le dio las gracias solemnemente. Gracias. Parece que tienes más experiencia de la que pensaba. Al oír la voz ligeramente burlona de Gu Yuena, Wu Yuao sonrió. Te lo devolveré. Como Di Tian le había dado el mismo colgante en su vida anterior, lo reconoció de esa era la escama inversa del dragón plateado. Con este objeto, Wu Yuner estaba bajo la protección de Gu Yuena. Como única fuerza divina en el plano Doulbo, quizás solo una deidad del reino divino podría amenazar la seguridad de Wu Yuner. Al observar a Wu Yuao desempacando ropa de cama y otros artículos de primera necesidad, los ojos violetas de Gu Yuena parpadearon 2 veces. ¿Cómo lo devuelves? Como digas. Gu Yuena inclinó la cabeza pensativa, pero negó al instante. Todavía no lo he pensado. Te lo debo por ahora. De acuerdo. Wu Yuao hizo la cama, se levantó, aplaudió, sacó un brazalete de almacenamiento y se lo entregó a Gu Yuena. Toma, toma esto. Wu Yuao le había mostrado su uso por el camino, así que Gu Yuena, sin dejarse intimidar por la curiosidad, lo tomó y se lo puso en su hermosa y esbelta muñeca. La voz de Wu Yuao resonó de nuevo. Aún necesitas un alma marcial. ¿Alma marcial? Sí. Al ver la confusión de Gu Yuena, Wu Yuao simplemente desató la suya. Una tenue luz dorada brilló en sus pupilas, y un anillo espiritual púrpura se alzó lentamente bajo sus pies. Explicó en voz baja. Usar poder sin un alma marcial despertará sospechas. Con tu fuerza, puede que no tengas miedo, pero aún así causará muchos problemas. ¿En serio? Gu Yuena miró el anillo espiritual bajo el cuerpo de Wu Yuao. Para un humano de tu edad, ¿cuál es el anillo más poderoso? Wu Yuao se quedó atónito. Esperaba que Gu Yuena le diera de inmediato un douluo titulado de 9 anillos. Tras pensarlo un momento, respondió. Probablemente 2 anillos. Incluso con todo su poder espiritual innato, ascender a gran maestro espiritual en 2 años era increíblemente rápido. Incluso entre las facciones principales, era sin duda un genio entre los genios. Si Wu Yuao no hubiera sido transformado por el pecado original de la arrogancia, probablemente solo estaría en el segundo anillo. Mientras Wu Yuao terminaba de hablar, sin que Gu Yuena hiciera nada, 2 anillos espirituales se alzaron lentamente bajo sus pies. Sin embargo, al ver los tonos morado oscuro y negro, sus párpados comenzaron a parpadear violentamente y sintió una inexplicable oleada de espíritu competitivo. Wu Yuao abrió y cerró la boca, gruñendo un buen rato antes de hablar en voz baja.
Creo que es un poco exagerado. Guyuena parpadeó, y sus anillos espirituales se transformaron de nuevo, esta vez en 2 anillos morado oscuro. Yuao no dijo nada más. Tras limpiar la habitación, salió mientras hablaba. Descansa primero. Te llamo después de cenar. De acuerdo. Al cerrarse la puerta, la habitación quedó en silencio. Guyuena miró a su alrededor y se acercó a la ventana, escuchando las voces que venían de la calle. Levantó la mano y, bajo el resplandor del sol poniente, examinó el brazalete que Yuao acababa de entregarle. No está mal. Capítulo 34. Paletas heladas un año después. En un claro desierto a las afueras de la ciudad de Tiandou, 2 figuras se encontraban frente a frente. Junto a Yuao, una docena de enormes pozos aún irradiaban un calor asombroso. Mirando a Yuao, quien apenas podía mantenerse en pie, Guyuena extendió su tierna lengua rosada y lamió la paleta helada que tenía en la mano, que aún despedía aire frío. Sintiendo la dulzura y la frescura que emanaban de su lengua, sus hermosos ojos se entrecerraron levemente mientras preguntaba en voz baja. ¿Quieres continuar? Yuao respiró hondo. El ojo dorado de su frente se había vuelto tenue y luminoso. Lentamente levantó la daga del tigre blanco y cerró los ojos. Una última vez. Guyuena no dijo nada más. Agitó suavemente el bastón plateado, y una enorme bola de fuego, de medio metro de diámetro, surgió de la nada, lanzándose hacia Yuao a gran velocidad. Gracias a su detección mental, incluso con los ojos cerrados, Yuao podía observar la bola de fuego con gran detalle. Sin embargo, una imagen diferente se reflejó en su mente. Tanto la bola de fuego rojo anaranjado como el mundo entero se volvieron grises. Mientras la energía mental de Yuao se consumía frenéticamente, finalmente aparecieron grietas brillantes en la bola de fuego. En un instante, Yuao se movió. Dio 2 pasos hacia adelante y lanzó la daga del tigre blanco contra la bola de fuego sin ninguna protección, como si no le importara el daño que pudiera causarle. Una extraña escena se desató. La bola de fuego, que irradiaba un calor aterrador hacía un momento, se desintegró repentinamente tras ser penetrada por la daga del tigre blanco, como si nunca hubiera existido. Incluso la abrasadora ola de calor, tan poderosa como para deformar el aire, se desvaneció en un instante. Al ver esto, el rostro de Yuao se iluminó de alegría. Tras innumerables intentos, finalmente lo había logrado. Oleadas de dolor punzante lo invadieron, dejándolo inconsciente. Simplemente se desplomó en el suelo, jadeando mientras miraba al cielo. Al acercarse unos pasos, una falda blanca pura atrajo la atención de Yuao, con una tenue fragancia a orquídeas. Poder increíble. Resonó una voz incorpórea. Guyuena se levantó ligeramente la falda y se agachó, dejando al descubierto la mitad de sus hermosas y rectas piernas bajo su largo vestido. Mirando a Yuao, que parecía un pescado salado, no pudo evitar tocarle la mejilla con sus finos dedos. Yuao frunció los labios, incapaz de ocultar su alegría al escuchar la evaluación de Guyuena. Después de todo, me gané esto muriendo una vez, así que ¿cómo no iba a ser poderoso? No fue fácil, pero finalmente lo logré. Con la ayuda de Guyuena, su habilidad en predicción de la muerte había mejorado rápidamente durante el último año. Meses antes, Yuao había descubierto que predicción de la muerte podía afectar no solo a seres vivos, sino también a todo tipo de energía, lo que significaba que podía usarla para desviar ataques. Sin embargo, como ver las grietas requería cierta concentración, era difícil aplicarla directamente en el combate frenético. Por lo tanto, había estado entrenando para acortar este tiempo lo máximo posible. Y justo ahora, por fin, apenas podía usar esta habilidad en combates de alta velocidad. Guyuena frunció los labios, miró hacia el sol poniente y susurró. Ya casi es la hora de cenar. ¿No dijimos que teníamos que ir a la enfermería más tarde? Ah, cierto. Yuao, que casi se había olvidado de sus asuntos, finalmente comprendió lo que ocurría. Sintiendo el dolor en las extremidades, se le encogió la garganta y una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro. Quizá tenga que esperar un poco más. Guyuena no dijo nada, pero le entregó la paleta a Yuao. ¿Quieres? Yuao se quedó atónito al ver la paleta, aún manchada con algunos cristales brillantes. Antes de que pudiera reaccionar, ya la tenía en la boca. Pareces sediento. Una fragancia inexplicable y una dulzura refrescante se extendieron por su boca. Yuao inconscientemente dio un sorbo y sintió una mejora significativa en su condición física. Gracias. En ese momento, decidió simplemente probar la paleta.
No hace falta que me lo agradezcas, tú la compraste. Una hora después, los dos volvieron a la clínica. Habían pasado 3 años desde que Wu Yuao llegó por primera vez a la ciudad de Tiandou. Dado que tanto Wu Yuner como él habían mejorado significativamente, la frecuencia con la que compraban medicamentos también había disminuido. Al entrar en la clínica, el hombre de mediana edad que lo había atendido antes salió a saludarlos. Miró Prime Zhuao, con la mano escondida en la manga, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Buen chico. Nunca volverás a ser el mismo. Hasta luego, hermanito. Wu Yuao parpadeó y fingió no notar los movimientos del otro hombre mientras le entregaba el papelito con los nombres de las hierbas necesarias. Aquí están las hierbas que necesito comprar esta vez. A diferencia de los tratamientos anteriores para dolencias ocultas, las hierbas esta vez eran principalmente para preservar la salud. El hombre tomó el papelito y lo examinó brevemente. No pudo evitar mirar a Wu Yuao, mientras su mente se profundizaba al comprender mejor los conocimientos médicos del joven. Asintió. Todos están disponibles en la tienda de hierbas medicinales. Te los compro. Mientras Wu Yuao y Wu Yuena esperaban, mirándose fijamente, se produjo un movimiento repentino en la entrada de la clínica. Wu Yuao se giró instintivamente para mirar, solo para ver a una chica asustada entrar apresuradamente. Tras mirar a su alrededor, detuvo a una aprendiz con tono urgente. Hola, ¿dónde está mi madre? La chica vestía con sencillez, sus rasgos delicados, sus cejas como montañas lejanas, sus ojos llenos de primavera, su cabello de un morado oscuro y profundo que ondeaba como olas. Aunque parecía joven, ya era muy alta, sobre todo sus piernas, cuya esbeltez se notaba incluso a través de sus pantalones. El aprendiz se quedó atónito al ver a la chica, y luego pareció recordar su identidad. Se giró y la guió. Eres Jian Nanan, ¿verdad? Sígueme, por favor. ¿La conoces? La voz de Wu Yuena resonó en sus oídos, y Wu Yuao asintió suavemente. Creo que sí, pero puede que no me conozca. Su mirada siguió la espalda de Jian Nanan, con la voz teñida de confusión. ¿Pero qué hace aquí? La madre de la chica tiene un problema de corazón. Wu Yuao miró en dirección a la voz y vio al hombre de mediana edad que acababa de recoger la medicina caminando hacia él con varias bolsas de hierbas. Su mirada se posó en la espalda de Jian Nanan, que se alejaba, y suspiró suavemente. Su madre nos fue enviada repentinamente hace un año. Su condición es muy complicada. Muchos médicos de nuestra clínica la han visto, pero todos dicen que están indefensos y que solo pueden intentar aliviar los síntomas. El hombre hizo una pausa y miró a Wu Yuao. Veo que tienes algunos conocimientos de medicina. ¿Te interesa ayudar? Capítulo 35. Métodos de tratamiento. Aunque la clínica tiene una norma que prohíbe la divulgación de información del paciente, siempre hay excepciones. La clínica es un lugar para salvar vidas, y no podemos permitir que alguien pierda la oportunidad de vivir por una regla de muerte. Los médicos son compasivos. Poco a poco se han convertido en la clínica más grande de la ciudad de Tiandou, basándose en algo más que sus habilidades médicas y hierbas. La reputación que han forjado gracias a su compromiso con los pacientes es la clave de su continuo éxito. En cuanto a Wu Yuao, tras varios encuentros, ya está convencido de que el conocimiento de este joven sobre los principios médicos es comparable al suyo. No hay problema en dejar que eche un vistazo. Tal vez encuentre una solución. Si logras salvarla, te cubriremos la mitad de los gastos médicos de la niña hasta el momento. ¿Qué te parece? ¿Conocían algo sobre la situación familiar de Jian Nanan? Es común que los dueños de clínicas se enfrenten a este tipo de dificultades familiares, así que, naturalmente, ofrecieron la mejor ayuda posible. Además, este joven había podido ingresar a la Academia Shrek como plebeyo, lo que decía mucho de su inmenso talento. No había nada de malo en hacerse amigo de él. Olvídate de los gastos médicos. Si puedes ayudar, por favor, pídele al doctor que me lleve a ver a un médico. Wu Yuao, naturalmente, no se negaría, pues eran amigos de su vida anterior. Miró a Wu Yuena a su lado con una mirada inquisitiva. ¿Quieres volver primero? Wu Yuena negó con la cabeza. Te espero aquí. De acuerdo. Wu Yuao no dijo mucho, pero asintió levemente al hombre de mediana edad. Vámonos. Por favor, ven por aquí, hermanito. Los dos caminaron y pronto llegaron a la puerta de una habitación. La puerta estaba abierta, y pudieron ver que el mobiliario era muy sencillo. Había un gabinete y un taburete, presumiblemente para que los médicos tomaran el pulso. Jian Nanan estaba sentada en él, de espaldas a la puerta.
Más allá de Jian Nanan, pudo ver a una hermosa mujer, de unos 30 años, tumbada en una cama con los ojos cerrados. Su tez pálida no le restaba belleza, sino que la acentuaba con una belleza delicada y enfermiza. Jian Nanan, al parecer oyendo un ruido en la puerta, se giró y, al ver al hombre de mediana edad y a Wu Yuao, una expresión de confusión la invadió. «Doctor, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó. «Bueno, tengo un joven que es muy experto en medicina. Le he pedido que venga a ver a su madre. Quizás pueda encontrar una cura». Al oír esto, la mirada de Jian Nanan se posó de inmediato en Wu Yuao. Aunque le sorprendió su edad, por confianza en esta prestigiosa clínica, se levantó rápidamente y se apartó. «Gracias, doctor, por la molestia. Hermanito, por favor, ayúdeme a ver a mi madre». «Llámeme Wu Yuao», dijo Wu Yuao mientras se sentaba en un taburete. Tras una comparación tan cercana, Wu Yuao finalmente comprendió de quién había heredado Jian Nanan su belleza, conocida como la mujer más hermosa de la corte exterior en su vida anterior. Comparada con Jian Nanan, su apariencia no era menos impresionante, con un toque de la gracia y la suavidad de una mujer madura. Tomó la mano de la madre de Jian Nanan e inmediatamente inyectó una hebra de poder del alma en su cuerpo, examinándola cuidadosamente. Wu Yuao no tardó mucho en encontrar la causa. Como el médico había indicado previamente, se trataba de una cardiopatía congénita que causaba un flujo sanguíneo insuficiente. Cuando era joven y sana, no presentaba síntomas evidentes, como mucho mareos ocasionales. Pero al llegar a la mediana edad, su condición física comenzó a deteriorarse y los síntomas comenzaron a aparecer. Afortunadamente, la situación aún no era demasiado grave. Si se hubiera retrasado un año más, mientras aún podía tratarse, el corazón se habría vuelto más frágil y el coste habría sido enorme. Aunque el precio actual no era alto, este método, la expresión de Wu Yuao era contradictoria, y su corazón no pudo evitar latir con fuerza al mirar a Jian Nanan a su lado. ¿Hay cura para la enfermedad de mi madre? Al encontrarse con la mirada de Jian Nanan, llena de expectación, Wu Yuao abrió la boca, gruñó un largo instante y asintió lentamente. Sí. ¿En serio? Los ojos de Jian Nanan se iluminaron al principio. Al ver la vacilación de Wu Yuao, pensó que intentaba obtener algo a cambio. Sin decir palabra, sacó una bolsa de monedas de alma doradas de su almacén y se la entregó a Wu Yuao. «Por favor, salva a mi madre. Sé que puede que no sean suficientes, pero te daré el resto lo antes posible. Si necesitas algo más, solo pídelo. No se trata del dinero. Escúchame primero». Al ver la bolsa de dinero frente a él, Wu Yuao se sintió un poco divertido. La apartó y explicó. «La enfermedad cardíaca de tu madre no es difícil de curar, pero el proceso requerirá tu ayuda». Wu Yuao explicó rápidamente su método de tratamiento. En pocas palabras, consiste en inyectar energía del alma en el corazón y guiarlo para despejar la obstrucción. Este proceso parece difícil, y en la práctica lo es. Después de todo, el corazón es un órgano tan vital que incluso el más mínimo daño puede ser fatal. Pero Wu Yuao posee la detección espiritual. Con esta habilidad, ni siquiera necesita hacerlo él mismo. Simplemente puede guiar a Jian Nanan en este paso. Si el proceso avanza sin problemas, el problema cardíaco se aliviará y el tratamiento posterior con hierbas medicinales le devolverá la salud. En cuanto a la duda de Wu Yuao, se debía a que era similar a su vida anterior, cuando rescató a Nan Shui, el líder de la secta Dillon. Incluso si estuviera guiando a Jian Nanan, la detección espiritual revelaría la visión completa de su madre. Estoy de acuerdo, la voz de Jian Nanan resonó por la habitación sin vacilar, lo que hizo que Wu Yuao se detuviera un momento. El hombre de mediana edad que lo llevó fue el primero en reaccionar. Tosió 2 veces y salió de la habitación. De repente recordé que todavía tengo pacientes que atender, así que me voy primero. Con un clic, ayudó a cerrar la puerta con consideración. La habitación se sumió en un silencio inquietante. Tras un instante, Wu Yuao asintió con retraso. Dado que es así, comencemos. Como ya se lo habían dicho, Wu Yuao dejó de preocuparse. Sus ojos brillaron con una luz dorada. Bajo la mirada atónita de Jian Nanan, un anillo espiritual de color púrpura intenso se alzó lentamente, y ella se vio inmediatamente atraída por la detección espiritual compartida. Los ojos de Jian Nanan se abrieron de par en par ante el efecto milagroso, sus últimas preocupaciones se disiparon por completo y, inconscientemente, sintió una oleada de emoción. Se había salvado. La voz de Wu Yuao resonó de nuevo. Acostúmbrate primero, luego comenzaremos.
Recuerda controlar el movimiento de tu poder espiritual a lo largo del camino que te he mostrado. Jian Manan asintió solemnemente. Entiendo. Gracias. Mientras se adaptaba a la detección espiritual, respiró hondo, intentando calmarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, su corazón se aceleraba cada vez más y su nerviosismo aumentaba. Por muy madura que fuera, solo tenía 12 años. La idea de que un error pudiera costarle la vida a su madre la llenaba de un miedo inexplicable. Rápidamente se sentó junto a la cama, levantó las sábanas y comenzó a desabrochar la ropa de su madre pieza por pieza. Al desprenderse las ataduras, su figura rubia y madura finalmente se reveló al aire libre. Durante todo este proceso, las manos de Jian Manan temblaban violentamente. Wu Yuao, al observar esto, no pudo evitar fruncir el ceño. En ese estado, incluso con su guía, no había garantía de que algo saliera mal. Por ahora, solo podía ofrecerle su mejor consuelo. Si eso no funcionaba, solo podía esperar a otra ocasión. No te pongas nerviosa. Sigue mis instrucciones. Estarás bien. Jian Manan se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero Wu Yuao había sido el último recurso del médico. Si perdía esta oportunidad, tendría que molestarlo de nuevo y regresar a la clínica. Dudó un momento y luego miró a Wu Yuao. ¿Qué tal si vienes? Capítulo 36. Las consecuencias de la congestión. Al encontrarse con la mirada de Jian Manan, Wu Yuao sintió que se le encogía el cerebelo. No, chica, la estás cagando de verdad. Tengo un poco de miedo. La voz de Jian Manan tembló ligeramente al explicar debido al nerviosismo excesivo. Miró a Wu Yuao y habló con seriedad. Deberías hacerlo. Luego añadió. No se lo diré a nadie. Wu Yuao se quedó atónito. ¿Se trata de si se lo digo a alguien o no? ¿Planeas ser cómplice? Antes de que pudiera decir nada, Jian Manan se levantó de la cama y le hizo espacio. No importa, lo he visto, no importa si lo hago directamente. Tras un trabajo mental no muy intenso, Wu Yuao se levantó del taburete y se acercó a la cama. Antes de actuar, miró inconscientemente a Jian Manan y le susurró. No hagas mucho ruido después. Jian Manan asintió de inmediato, e incluso su respiración se calmó inconscientemente. Wu Yuao volvió a mirar a la hermosa mujer en la cama. Ya fuera por su enfermedad o por estar encerrada en la clínica, su piel había adquirido un atractivo y tierno tono blanco, que acentuaba las diminutas manchas carmesí que parecían aún más vibrantes. No puedo posponerlo más. Si sigo así, mis pensamientos empezarán a divagar. Los negocios deben ser lo primero. Respiró hondo, con la mirada tranquila y penetrante. Lentamente, levantó la mano para tocar la zona más cercana a su corazón. Un toque suave y delicado se deslizó en su palma, la tierna blancura que fluía entre sus dedos estimulaba constantemente los nervios de Wu Yuao. Pero claramente no era momento de darle vueltas a esas cosas. Bajo su guía, el poder del alma fluía continuamente hacia la zona que su palma había tocado. La extraña escena hizo sonrojar a Jian Manan, y sintió un escalofrío inexplicable en su corazón, como si hubiera abierto la puerta a un nuevo mundo. Una sensación de malestar, como un veneno, se extendió rápidamente por su corazón. Pero poco a poco, esta emoción fue reprimida por la preocupación. Gracias a la detección espiritual compartida con Wu Yuao, pudo ver claramente cómo el poder del alma fluía lentamente hacia el corazón de su madre. Su corazón se alivió de repente. La intensa tensión la hizo no atreverse ni a respirar, temiendo molestar a Wu Yuao. El tiempo transcurría con fluidez. Aunque Wu Yuao ya había experimentado tormentas, olas y faros antes, no sabía si era la ventaja de la madre de su amigo o la intensidad de la situación, pero sin duda era mucho más emocionante que cualquier otra experiencia de su vida anterior. En condiciones tan desafiantes, el poder de su alma eliminó por completo los problemas subyacentes de su corazón. Finalmente, un latido, el poderoso latido del corazón, resonó en su pecho, y la sangre corrió por sus venas a un ritmo sin precedentes hacia sus extremidades. Al ver que la piel de su madre recuperaba gradualmente el color, los ojos de Jian Manan brillaron de alegría. La expresión de Wu Yuao se relajó un poco, pero entonces una fatiga indescriptible lo invadió. La práctica vespertina de la muerte predestinada casi había agotado su energía mental. Finalmente había recuperado algo, pero simplemente se había agotado de nuevo. El continuo desgaste de su energía mental se estaba volviendo difícil incluso para él. Tras envainar sus habilidades espirituales y su espíritu marcial, el rostro de Wu Yuao se iluminó con una extraña expresión.
Quizás porque estaba más cerca de su corazón, la sangre fluyó hacia él la primera vez. Podía sentir algo claramente en la palma de su mano. De acuerdo. Wu Yuao tosió 2 veces y luego, con una fuerza de voluntad poderosa, retrajo la palma. Se tapó con la manta y miró a Jian Nanan. La tía debería estar bien ahora. Se despertará pronto. Necesitará tomar medicamentos para nutrir su corazón y pulmones y estimular la circulación sanguínea. Durante los primeros días, puede tomar papilla, priorizando las comidas ligeras. Por cierto, dijo Wu Yuao, sacando un trozo de carne congelada de su despensa. Parecía del tamaño de la palma de la mano. Se lo entregó a Jian Manan y explicó en voz baja. Puedes picar un poco de esta carne y añadirla a las papillas, pero no añadas demasiada de una vez. Cómela durante 5 días, 3 veces al día. Volveré a verte dentro de 5 días. Esta cosa era la carne de un lagarto dragón de 100.000 años erosionado por la sangre. Incluso un trozo del tamaño de la palma de la mano contenía mucha más energía de la que una persona promedio podría manejar. Picarlo en gachas sería lo mejor. Jian Manan instintivamente extendió la mano para tomarlo. En cuanto lo tocó, se dio cuenta de que era algo especial. Incluso a través del grueso hielo, pudo sentir la energía que contenía, demostrando su alta calidad. Entonces sacó la bolsa de monedas de alma doradas y se la entregó a Wu Yuao. Gracias por eso. ¿Puede decirme dónde vive? Le compensaré con el resto. No hay necesidad de compensación. Esto es suficiente. Wu Yuao quiso negarse, pero al ver la mirada obstinada de Jian Nanan, aceptó a regañadientes la bolsa de monedas de alma doradas, tomó la mitad y se la devolvió. Después de todo, no me costó mucho esfuerzo. Al ver que Jian Manan estaba a punto de decir algo, un murmullo muy sutil la hizo girar la cabeza al instante. Vio a la hermosa mujer tumbada en la cama, con los párpados temblando un poco, y luego abrió lentamente los ojos. Mamá, ¿estás despierta? Nanan. ¿Qué haces aquí? Los ojos de la hermosa mujer se iluminaron al ver a Jian Manan y preguntó con preocupación. ¿Estás de vacaciones? Sí, vine durante las vacaciones. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Al escuchar las palabras de Jian Nanan, la hermosa mujer se tocó el cuerpo inconscientemente. Tras un sonido de sorpresa, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Me siento mucho mejor. Ya no me mareo. ¿Qué médico encontró la cura para M? Jian Manan se giró instintivamente para mirar, solo para descubrir que Wu Yuao ya había desaparecido. Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos, pero la idea de que regresaría en 5 días la tranquilizó. Bueno, los médicos de la clínica enviaron hoy a un especialista muy capacitado para examinarte. Ya te han curado. Solo necesitas recuperarte un tiempo y estarás bien. La hermosa mujer asintió levemente, su mirada se posó en su torso desnudo. Un rubor se apoderó de su rostro. Dudó un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Sigue aquí la persona que me salvó? Tenían prisa, así que se fueron después de curarme. Dijeron que volverían en unos días para verte. ¿De verdad? Es un favor que te salvó la vida. Debes agradecerles la próxima vez que vengas. Jian Manan frunció los labios y sonrió reconfortante. No te preocupes, mamá. Iré a darles las gracias. Lo más importante para ti ahora es recuperarte bien. Pronto estarás bien. Oh, gracias por tu esfuerzo, niña. La hermosa mujer hizo una pausa y, vacilante, dijo. Nanan, dame esa ropa que está a tu lado y luego salgamos a dar un paseo. Al ver a su madre con aspecto saludable, el ánimo de Jian Manan mejoró. Mamá, ¿sigues rehuyendo a tu hija cuando te vistes? El rubor de la hermosa mujer se intensificó, como si la sangre estuviera a punto de gotear. Muy bien, sal ya. Aunque Jian Manan estaba un poco sorprendida, había visto todo lo que Wu Yuao acababa de hacer, así que, naturalmente, no dudó de él. Además, tras un sondeo mental, supo que la enfermedad de su madre estaba curada. No entendía qué estaba pasando, así que no dijo nada. Tras entregarle la ropa del armario a su madre, salió de la habitación y se dirigió a la cocina de la clínica. Era la hora de cenar e iba a usar la cocina para prepararle unas gachas de carne. De camino, pareció recordar algo. Sus hermosas cejas se alzaron ligeramente y murmuró para sí misma. ¿Por qué siento que ya he oído ese nombre, Wu Yuao, en alguna parte? En la habitación, la hermosa mujer levantó la colcha, bajó la vista hacia los grandes faros delanteros, y una pizca de vergüenza e ira brilló en sus ojos. ¿Por qué no se puede eliminar esto? Capítulo 37. Pequeños pensamientos. De camino a casa con Gu Yuena, los ojos de Wu Yuao brillaron pensativos.
¿Qué pasa? Esa chica que conoció y me la recordó. Al oír la voz etérea a su lado, Wu Yuao comenzó a explicar. Según la hora, parece que la Academia Shrek también está de vacaciones. La hermana Xiaoya ya debería haber vuelto, ¿verdad? Recordó que Tanya y Jian Manan habían sido compañeros de habitación en su vida anterior. Como Jian Manan ya había vuelto, Tanya podría volver pronto. ¿Es esa la chica que recogiste y que mencionó mi tía? En realidad, a ojos de mi madre, estás en la misma situación. Wu Yuao asintió con un gesto de los labios, pero recordó el último abrazo que le dio a Tanya cuando la envió a la escuela, y. Pensarlo le dio un dolor de cabeza. ¿Cómo había terminado todo así? Sentía que no había hecho nada malo, aunque se sentía un poco dividido, si tuviera que volver a elegir, haría lo mismo. Hay cosas que haría incluso si el cielo lo golpeara, y no se arrepentiría. Olvídalo, vayamos paso a paso. El excesivo agotamiento de su energía mental le impedía a Wu Yuao pensar en estas cosas. De regreso, el cielo se oscureció gradualmente. Las calles estaban llenas de gente. Muchas tiendas cerraron una tras otra, y los vendedores regresaron a casa. Al cabo de un rato, un vendedor con un carrito se acercó a ellos. Era el vendedor que les había comprado paletas esa tarde. Al parecer, por su apariencia, los reconoció de inmediato y bromeó con una sonrisa. Hermanito, ¿por qué no le compras una a tu novia? La mente de Wu Yuao recordó inexplicablemente la paleta que se había metido en la boca esa tarde. Instintivamente miró a su lado, solo para encontrarse con la mirada de Gu Yuena. Al encontrarse con sus ojos color amatista, preguntó vacilante. ¿Quieres? Sí. Wu Yuao miró al vendedor y asintió. Entonces dame una. De acuerdo. El vendedor detuvo su carrito de inmediato, sonrió, tomó el dinero de Wu Yuao, abrió la tapa de la caja aislante y le entregó una paleta envuelta en papel de horno. Toma, hermanito. Tomando la paleta de Wu Yuao, Gu Yuena ladeó la cabeza. ¿No quieres comerla? Wu Yuao miró la paleta en la mano de Gu Yuena, sonrió y negó con la cabeza. No, puedes quedártela. ¿En serio? Gu Yuena arrancó el papel de horno y, como aquella tarde, lamió la paleta con su tierna y rosada lengua antes de continuar. Parecía que disfrutabas de tu comida esta tarde. Pensé que te había gustado. La expresión de Wu Yuao se contrajo. Volvamos. Dicho esto, inconscientemente aceleró el paso. Gu Yuena simplemente parpadeó 2 veces, no dijo nada y lo siguió en silencio. En cuanto abrió la puerta, el sonido de la comida resonó en la cocina. Como si oyera algo, una pequeña cabeza con cola de caballo asomó por detrás de la puerta. Joao, has vuelto. Hermana Xiaoya, ¿cuándo has vuelto? Ah, y esta es, Gu Yuena, ¿verdad? No había terminado de hablar cuando Tan ya apareció con un plato de comida. Tras colocarlo en la mesa, le sonrió a Gu Yuena. La tía ya me dijo. Hola, hola, somos familia a partir de ahora. No sabía si era una ilusión, pero Wu Yuao sintió que la sonrisa de Tan ya era algo rígida al mirar a Gu Yuena, quien, a su lado, asintió con calma. Hola. Tan ya finalmente se giró para mirar a Wu Yuao. Regresé esta tarde. Yuao, ¿por qué regresaste justo ahora? ¿Te pasó algo? Me encontré con un paciente cuando fui a la clínica a comprar medicamentos, así que lo ayudé. Está resuelto. Tras pensarlo un momento, Wu Yuao siguió sin mencionar el asunto de la madre de Jian Nanan. Al fin y al cabo, nunca se lo había mencionado en su vida anterior. Pensó que podría haber algún inconveniente. Mirando a Tan Ya, que parecía un poco diferente, preguntó en voz baja. ¿Qué tal tu año en la academia? HMPH. Poco después de inscribirme, alcancé el nivel 20. Con la ayuda de los profesores de la academia, obtuve mi segundo anillo espiritual. Ahora soy un gran maestro espiritual. Al oír la pregunta de Wu Yuao, Tan ya frunció los labios y negó con la cabeza, con un tono bastante orgulloso. Además, mi compañera de cuarto y yo obtuvimos el primer lugar en la evaluación de primer año y nos nombraron discípulos principales de la corte exterior. Ahora somos bastante conocidos allí. ¿En serio? Wu Yuao arqueó una ceja, pero no se sorprendió demasiado. Después de todo, Tan Ya, que ya no reprimió su habilidad devoradora, era sin duda uno de los mejores talentos de la Academia Shrek, por lo que su elección como discípula principal era comprensible. Además, ser seleccionada como discípula principal también le proporcionaría más recursos, lo que le permitiría avanzar aún más rápido. Pensando en esto, miró a Tan Ya. Hermana Xiaoya, ¿cuál es tu nivel actual de poder del alma? Nivel 25.
Como si hubiera estado esperando su pregunta, Tanya levantó la cabeza, casi levantando la nariz. ¿Qué? ¿Crees que me dejaré llevar por un pequeño logro y descuidaré mi cultivo? En efecto, tenía esa idea. Wu Yuao tosió torpemente 2 veces, sintiéndose profundamente aliviado. A este ritmo, Tanya podría alcanzar el reino de maestra de almas en su segundo año. Comparada con su vida anterior, donde alcanzó el nivel de maestra de almas solo después del tercer año, en esta vida, apenas estaba a la altura de Beibe y Susansi. Si pudiera usar la capacidad de la hierba plateada azul oscuro para absorber vitalidad, su entrenamiento probablemente sería aún más rápido. El entrenamiento podría ser una prioridad. Justo mientras reflexionaba sobre esto, de repente notó que Tan ya se movía frente a él. Instintivamente levantó la vista y vio sus brazos alzados, mirándolo expectante. Date prisa, date prisa. Ha pasado un año desde la última vez que te abracé. El rostro de Wu Yuao se contrajo. Tras un instante de vacilación, la abrazó con ternura. El cuerpo suave y delicado en sus brazos, con su delicada fragancia, alivió su mente cansada. Antes de que Tan ya empezara la escuela, su pasatiempo favorito era abrazarlo por detrás mientras fingía leer. Sin embargo, después de una tarde entera, ni siquiera había pasado 2 páginas, las niñas suelen desarrollarse mucho antes que los niños, y Tan ya era 3 años mayor que él, ahora le sacaba media cabeza. Pero no era tan malo. Wu Yuao no pudo evitar sentir una oleada de tristeza al recordar a Zhang Lexuan acunándolo como a un juguete en el gran bosque de Stardow. Por suerte, nadie lo había visto. Después de abrazar a Wu Yuao, Tan ya miró a Gu Yuena, aparentemente sin querer. Al ver su figura inexpresiva sentada allí, sus hermosos ojos brillaron levemente antes de apoyar la cabeza en el hombro de Wu Yuao, inhalando suavemente su aroma. Sus manos se posaron inquietas sobre su cuerpo, percibiendo su crecimiento físico durante el último año. Yuao, ¿por qué parece que te has vuelto más blanco? Al principio, Tan ya pensó que era una ilusión, pero una mirada más atenta reveló la verdad. Me puse así cuando absorbí un anillo espiritual en el gran bosque de Stardow, explicó Wu Yuao en voz baja. Entonces, como si se le hubiera ocurrido una idea, dudó un momento antes de preguntar. Hermana Xiaoya, ahora que se ha vuelto bastante conocida en el patio exterior, ¿no se le acercan compañeros ni mayores? Claro. Durante mi primera matrícula, venía gente todos los días, pero, Wu Yuao sintió que los brazos lo apretaban, y entonces, la voz sonriente de Tan ya llegó a sus oídos. Pero la mayoría ya no se atreve a molestarme después de que los regañe. Tengo a Xiao Yuao, y eso es todo lo que necesito. PD. Hay una promoción de abonos dobles mensuales de 7 días a principios de mes. Por favor, voten. Capítulo 38. Ese fue un acuerdo tácito. Debido al excesivo esfuerzo mental, la fatiga entre las cejas de Wu Yuao era palpable. Después de cenar, a instancias de Wu Yuner, Wu Yuao, llegando al límite de sus fuerzas, se despidió y subió primero. Tras una ducha rápida, Wu Yuao, inusualmente, se abstuvo de sentarse con las piernas cruzadas a meditar, optando en cambio por una buena noche de sueño para relajar su mente. Aparentemente agotado por el día, Wu Yuao cayó en un sueño profundo casi en cuanto su cabeza tocó la almohada. Momentos después, el único sonido en la habitación era la respiración rítmica. Pasó un tiempo indeterminado antes de que la luna se cerniera en lo alto del cielo tras la ventana, y un leve clic resonó repentinamente desde dentro. Con este sonido, la puerta de la habitación de Wu Yuao se abrió una pequeña rendija desde afuera. Al otro lado, un par de hermosos ojos, de un brillo púrpura, observaban con cautela la situación en el interior. Tras esperar un rato, la otra persona pareció estar segura de que Wu Yuao no mostraba señales de despertar. Entonces, armándose de valor, cruzaron la puerta de puntillas y entraron, cerrándola con cuidado. Como dice el dicho, el comienzo siempre es el más difícil. Tras completar este primer paso, la figura respiró aliviada y se dirigió directamente a la cama de Wu Yuao. La penumbra parecía no afectar sus radiantes ojos morados. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la mitad de su rostro y delineaba sus delicados rasgos. Era Tan Ya. Se agachó y acercó con cuidado su rostro al de Wu Yuao. Usando la visión nocturna de sus ojos demoníacos púrpuras, observó en silencio el tranquilo rostro dormido del joven que tenía ante ella en la penumbra. Debido a su proximidad, su respiración agitada seguía golpeando el rostro de Wu Yuao, pero Tan ya parecía no percatarse. Tras unos minutos, al ver que Wu Yuao no respondía, finalmente se decidió y avanzó con cuidado para cubrirle los labios.
Al comparar a su hermano, 3 años menor que ella, con esta acción, Tanya sintió que el corazón le salía disparado, y la fiebre de su rostro también subía rápidamente en ese momento. El calor subió bruscamente. Tras un largo instante, Tanya levantó lentamente la cabeza. Sentía un nudo en la garganta como si hubiera tragado un dulce rocío. Tras calmarse, preguntó en un susurro, como para consolarse. Joao, ¿estás despierto? Quizás porque estaba demasiado cansado, o quizás porque no necesitaba estar alerta mientras dormía en casa. Joao, profundamente dormido, no dio señales de despertar ni respondió. Sus labios, atraídos por la curiosidad, permanecieron ligeramente entreabiertos. Si no hablas, significa que estás de acuerdo. Tanya jadeó morbosamente, su mirada recorriendo su cuello, escrutando al chico que tenía delante, hasta posarse finalmente en el cuello de su pijama. Si lo descubrían, su vida podría acabarse. Tanya, es tan joven, eres un pervertido. Aunque reprendía internamente sus propios pensamientos mezquinos, Tanya no daba señales de detenerse. Con manos temblorosas, comenzó a desabrocharle el pijama a Joao uno por uno. Aunque fue una molestia, en ese momento sintió un alivio increíble. Al fin y al cabo, los botones se desabrochan con facilidad, mientras que los que se ponen fácilmente son menos prácticos. Con un clic, Tanya abrió la puerta desde dentro. Tras echar un vistazo rápido al silencioso pasillo, finalmente salió de la habitación de Joao. No sabía qué había hecho, pero un leve rubor de la emoción aún persistía en su rostro. Justo cuando tenía la mano en el pomo, a punto de entrar, una puerta se abrió tras ella. El repentino sonido hizo que Tanya, ya un poco culpable, se estremeciera. Instintivamente se giró y vio a Guyuena de pie en la puerta, mirándola también. En la penumbra, su larga cabellera plateada parecía brillar con un intenso resplandor. Aunque sus ojos morados estaban serenos, Tanya percibió un profundo significado en ellos. Tras una breve mirada, Guyuena parpadeó al ver la expresión nerviosa de Tanya, y una voz incorpórea resonó desde el pasillo. Bajé a buscar agua. Ella lo ignoró y se dirigió a las escaleras. Tanya, tras una breve pausa, regresó a su habitación con el rostro enrojecido. A la mañana siguiente, Joao abrió los ojos, se incorporó en la cama y escuchó el canto de los pájaros fuera de la ventana, con el rostro al descubierto. Instintivamente levantó la mano, con la intención de tocarse los labios hinchados, pero se detuvo de repente al sentir una ligera sensación pegajosa en el cuello y la parte superior del cuerpo. Se desabrochó el cuello y se miró el cuerpo, pero no encontró nada inusual. ¿Sudando anoche?, murmuró Joao confundido, sin darle vueltas. Cerró lentamente los ojos y sintió brevemente que su fuerza mental había recuperado por completo. Entonces su atención se fijó en la oscura bola de luz roja en su mente. Mientras observaba, frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué siento que he progresado un poco en liberar la lujuria? ¿Era un fantasma? No le quedaba más remedio que recoger su ropa y prepararse para ducharse primero. En cuanto abrió la puerta, Joao vio a Tanya salir de la habitación. Hermana Xiaoya, buenos días. Ah. Por alguna razón, al verlo, Tanya tembló como un gato al que le pisaron la cola, y lo saludó con retraso. Joao, buenos días. ¿Sucede algo? No, nada. Tanya se rascó la cabeza, pero su sonrisa era algo forzada. ¿Qué le puede pasar a tu hermana Xiaoya? Se acaba de despertar esta mañana y está un poco confundida. Aunque Joao estaba un poco confundido por su reacción, no le dio demasiadas vueltas. Tanya parecía haberse calmado y preguntó con naturalidad y preocupación. Joao, ¿cómo dormiste anoche? Bastante bien. Había planeado preguntarle a la hermana Xiaoya si había notado algo extraño la noche anterior, pero luego pensó que no era para tanto, y además, Xiaoya probablemente no podría ayudar mucho, así que simplemente guardó silencio. Bueno, bien. Ya bajo. Recuerda bajar a desayunar más tarde. Ah, vale. Joao asintió. Por alguna razón, ver a Tanya bajar le dio una sensación de vuelo. Justo cuando Joao apartó la mirada, la puerta a su lado se abrió desde dentro. Guyuena, con el pelo ligeramente despeinado, salió. Sus ojos violeta lo miraron fijamente, posándose finalmente en la ropa que llevaba en las manos. ¿Vas a ducharte? Sí, por cierto, ¿notaste algo extraño anoche? Guyuena parpadeó 2 veces y negó levemente con la cabeza. Bajé a buscar un vaso de agua en plena noche, pero no noté nada inusual. La expresión de Joao se crispó, pero no dijo nada y se dirigió al baño. Capítulo 39.
Academia Shrek. El desaliñado Xuan Lao estaba sentado en las escaleras, bebiendo vino a sorbos. A juzgar por las botellas y latas esparcidas a su alrededor, era evidente que había bebido bastante. Justo entonces, Ian Shaoze, jefe del departamento de espíritus, entró en el patio. Al ver la escena, suspiró suavemente. Con el cabello despeinado y el hedor a alcohol, Xuan Lao parecía 12 años mayor que antes de dirigirse al gran bosque de Stardow. No había rastro del antiguo Taotiero Uluo. Seguía siendo este el mismo prodigio de Shrek, arrogante y enérgico, poseedor de un espíritu divino. Xuan Lao. Xuan Lao se estremeció, miró al hombre y luego apartó la mirada, sin dejar de beber. ¿Qué ocurre? La reunión del pabellón del dios del mar está lista, y se requiere su asistencia. Ante estas palabras, la mano de Xuan Lao que sostenía la botella se detuvo de repente. Incluso los sonidos del patio se desvanecieron en un instante, y un instante después, suspiró suavemente. ¿Ya es hora? Bien. Vámonos. Se levantó y salió tambaleándose del patio. Al ver su expresión, Ian Shaoze dudó un instante antes de volver a hablar. Maestro Xuan, ha pasado un año desde que esto sucedió. No se culpe demasiado. Nadie podría haber predicho que se encontrarían con una bestia alma de 100.000 años en la zona mixta, y la Academia Shrek aún lo necesita. Aunque su maestro, Muyen, seguía vivo, con su enfermedad, ¿cuántos años más podría el dios dragón Douluo proteger a Shrek? Nadie mencionaba este asunto a diario, pero todos lo sabían con claridad. Sin el maestro Mu, Shrek solo tendría la fuerza del maestro Xuan para llevar el estandarte. Si continuaba decayendo así, Shrek estaría condenado. El maestro Xuan, sin embargo, parecía no haber oído nada, caminando en silencio. Pronto, los dos llegaron al pabellón del dios del mar. Al ver la escena en el interior, el maestro Xuan se estremeció, con el rostro cargado de culpa. Además de varios ancianos del pabellón del dios del mar y los presidentes y vicepresidentes de las dos academias, varios discípulos de la corte interior que habían sobrevivido en el gran bosque de la estrella Dou aparecieron en ese momento en el pabellón del dios del mar. A excepción de Zanlek Xuan, sentado en el último asiento junto a Kai Meir, vicepresidente del departamento de alma marcial, los demás discípulos de la corte interior permanecieron de pie junto a la larga mesa con la cabeza inclinada en señal de respeto. Después de que el anciano Xuan y Ian Shaoze se sentaran, la reunión del pabellón del dios del mar comenzó oficialmente. Creo que todos deben conocer el propósito de esta reunión, así que comenzaré directamente. A la sombra del primer asiento de la larga mesa, Mo Nen, recostado en un sillón reclinable, habló lentamente. Xuanzi, cuando regresaste del gran bosque de la estrella Dou hace un año, dijiste que querías renunciar. Te di un año para considerarlo. Hoy vence. Ahora dime qué piensas. Después de escuchar las sencillas palabras de Mo Nen, el anciano Xuan miró inconscientemente a varios discípulos del patio interior, solo para verlo pone. Habló con tristeza. Maestro Mu, por favor, deje de intentar persuadirme. Ya tomé una decisión. Me duele profundamente que 6 discípulos hayan perdido la vida. Un incidente tan terrible nunca había ocurrido desde la fundación de Shrek. No tengo más remedio que asumir la responsabilidad de este asunto. En cuanto salieron estas palabras, los ancianos presentes se pusieron nerviosos, especialmente Ian Shaoze, quien se apresuró a detenerlo. Maestro Xuan. Lo hemos dicho varias veces en la reunión. Nadie esperaba que esto sucediera. Su habilidad es evidente. Nadie lo culpará por esto. Mientras hablaba, hizo una mueca hacia los discípulos del patio interior que estaban cerca. Los 4 discípulos del patio interior que recibieron la orden se arrodillaron de inmediato y se postraron en el suelo con un golpe seco, hablando con lágrimas en los ojos. Maestro Xuan, lo que sucedió entonces fue repentino, y no tenemos ninguna queja. Por favor, no se culpe más. Debe saber que la razón por la que pudimos ganar el campeonato en la última competencia de maestros de almas fue gracias a usted. Chicos. Al escuchar las sinceras palabras de los 4 discípulos, los labios del maestro Xuan temblaron y las lágrimas corrieron por su rostro. Al ver esto, Ian Shaoze, que estaba allí presente, atacó rápidamente con el hierro candente y dijo: Maestro Xuan, no puede herir el corazón de estos niños. Ya hemos compensado lo suficiente a las familias de los 6 discípulos fallecidos. Por favor, no se culpe más. La gente siempre debe mirar hacia adelante. Debe considerar el futuro de Shrek. Sí. Uno de los discípulos del patio interior levantó la cabeza, miró al maestro Xuan con seriedad y dijo:
Maestro Xuan, si no está de acuerdo, no nos levantaremos. Chicos, chicos. Xuanzi se levantó la manga sucia, se secó las lágrimas calientes de los ojos, con la voz entrecortada por el sollozo. Dense prisa, se los prometo. Aunque ya no tengo valor para quedarme, ya que la Academia Shrek aún me necesita, me quedaré y haré mi parte. Al oír esto, varios ancianos, el decano e incluso los 4 discípulos de la corte interior sonrieron, celebrando con entusiasmo el regreso de Taotie de Ulbo, de 98º nivel. Sin embargo, Zhang Lexuan, quien había permanecido sentada todo el tiempo, observaba la absurda escena con un destello de desconcierto en los ojos. Sintió como si hubiera presenciado una farsa. ¿Se acabó? ¿Así como así? Parecía que nadie había sufrido ninguna pérdida, salvo los 6 discípulos de la corte interior, quienes habían sido deliberadamente olvidados e ignorados. Claramente, habían incumplido sus deberes durante su trabajo, lo que finalmente condujo a la trágica muerte de varios discípulos de la corte interior que una vez ganaron campeonatos de la Academia Shrek en el Gran Bosque Stardew. Sin embargo, Xuanzi no recibió ningún castigo, y en su lugar desarrolló la afición de la bebida durante el año. E incluso un poco de remordimiento. Era absurdo y ridículo. ¿Había aprendido la otra parte la lección de este incidente? ¿Volveré a cometer el mismo error? Quizás. Por alguna razón, Zhang Lexuan recordó la fría mirada que Wu Yuao le dirigió antes de irse hacía un año. Sus gélidas palabras resonaron en sus oídos una vez más. Si de verdad eres tan culpable como dices, renuncia, para no dañar a otros en el futuro. Esas palabras eran tan firmes como si ya hubieran previsto lo que sucedería. ¿Sabía algo? ¿Debería preguntarle la próxima vez que nos viéramos? Al ver que el asunto terminaba así, Zhang Lexuan sintió como si se le cortara la respiración. En lugar de alivio, sintió una oleada de ira que no había surgido de la nada. Después de la reunión, Zhang Lexuan regresó a su dormitorio aturdida. Incluso cuando otros discípulos de la corte interna la saludaron en el camino, simplemente asintió, sin responder con su sonrisa habitual. Tras una ducha rápida, se quedó en la cama, con la mirada perdida al techo, repasando la escena de la sala de reuniones y recordando a Wu Yuao salvándole la vida en el Gran Bosque de Stardew. Debería estar atento a cualquier misión en la ciudad de Tiandou Dura. Mientras pensaba en la oportunidad de tomar prestada la misión y visitar a Wu Yuao en la ciudad de Tiandou, Zhang Lexuan cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Capítulo 40. El episodio más asombroso de la sabiduría. Bosque del atardecer. Si bien era un lugar de encuentro para las bestias espirituales dentro del Imperio Tiandou hace 10.000 años, aunque no tan grande como el Gran Bosque Stardew, seguía siendo un formidable hábitat para ellas. Incluso después de 10.000 años, la población de bestias espirituales seguía siendo considerable. Debido a su proximidad, los maestros espirituales de la ciudad Tiandou solían venir aquí para obtener anillos espirituales de niveles inferiores por conveniencia. En el bosque del atardecer se podían encontrar bestias espirituales de entre 10 y 100 años, hasta miles o incluso decenas de miles de años. Además, comparado con el gran bosque Stardew, era significativamente más seguro. Las suelas de sus zapatos emitían un suave sonido mientras un niño, de unos 8 o 9 años, caminaba solo por el bosque. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor púrpura y observaba atentamente su entorno. El niño era Tan-san. Habían pasado más de 2 años desde que su espíritu despertó, y su poder espiritual había alcanzado el nivel 20 hacía unos días. Había venido al bosque del atardecer para añadir un segundo anillo espiritual a su espíritu hierba plateada azul. En cuanto a su objetivo, ya lo había decidido la última vez que vino aquí para obtener su primer anillo espiritual. Espero que esa enredadera fantasma no haya sido cazada todavía, continuó Tan-san, siguiendo la ruta que recordaba. En su vida anterior, le había prometido a Xiao Wu matar solo a las bestias espirituales malignas y a quienes lo atacaran. Incluso ahora, incluso en su renacimiento, mantendría esa promesa. Casualmente, la última vez que vino aquí, se topó con una enredadera fantasma con aproximadamente 800 años de cultivo, masacrando e intimidando a otras bestias espirituales. Una bestia espiritual tan despiadada era simplemente intolerable. Sin embargo, ya había matado a otra bestia espiritual maligna y obtenido su primer anillo espiritual. Como su primer anillo espiritual no podía absorber tanto tiempo, le perdonó la vida por la gracia del cielo. Como bestias espirituales de tipo planta, eran difíciles de mover antes de alcanzar cierto nivel de cultivo, por lo que Tan-san no perdió mucho tiempo en encontrar la enredadera fantasma.
Con su ojo demoníaco púrpura, Tansan vio claramente un aumento significativo en la cantidad de huesos de bestias del alma cerca de la enredadera fantasma, y su expresión se enfrió de inmediato. Tal masacre de inocentes es una receta para la muerte. En cuanto dijo estas palabras, las manos de Tansan estallaron con numerosas armas ocultas de diversas fieras. Bajo la luz del sol, estos instrumentos de hierro reflejaban una luz gélida. Respiró hondo, levantó la mano y varias armas ocultas salieron volando. Con un destello de luz fría, las armas se hundieron silenciosamente en el cuerpo de la enredadera fantasma. Salpicaduras de color verde esmeralda brotaron de las heridas, alertando a la enredadera fantasma de la presencia de Tansan. Al instante, azotó varias enredaderas hacia él. Frente a ellas, Tansan permaneció imperturbable, lanzando al instante un espejismo de sombra fantasmal y retrocediendo. Simultáneamente, un anillo espiritual amarillo se materializó bajo sus pies, iluminándose al instante. Docenas de hierbas azules plateadas brotaron de las manos de Tansan, extendiéndose como serpientes venenosas y enredándose con las enredaderas fantasma. Aunque aún parecía un enredo, esta vez la hierba azul plateada produjo mucho más que en su vida anterior. En su vida anterior, solo podía producir 10 hierbas azules plateadas a la vez con un anillo, pero esta vez, la friolera de 40. La razón de este cambio significativo fue que su primer anillo espiritual ya no era la habilidad enredar, obtenida de una serpiente mandrágora, sino la habilidad proliferación, obtenida de una bestia espiritual similar a un gecko. En cuanto a por qué pudo realizar la misma habilidad de enredo que en su vida anterior sin un anillo espiritual de serpiente mandrágora, se debió a su extraordinaria sabiduría. En pocas palabras, aprovechando su experiencia con el espíritu de la hierba azul plateada de su vida anterior, podía incluso usar la habilidad de enredo sin un anillo espiritual. ¡Qué aterrador! Era como si hubiera transformado con éxito la habilidad de un anillo espiritual en una creación propia gracias a su propia sabiduría. Por supuesto, incluso con tal hazaña, Tansan no se conformó. Como rey divino renacido, esto era normal. Después de todo, aunque su estatus de deidad anterior era el de dios Asura y dios del mar, los dioses lo llamaban en privado el dios de la sabiduría. Para ostentar tal título en el reino de los dioses, uno solo puede imaginar la asombrosa sabiduría que demostraba a diario. Aunque su anterior maestro ya le había indicado un camino hacia el camino definitivo del espíritu de la hierba plateada azul, que solo requería un cuidadoso seguimiento de los procedimientos, todo dependía de las circunstancias. Como ya había creado su propia habilidad de enredo espiritual, su primer anillo espiritual, naturalmente, no necesitaba ser el mismo que el de su vida anterior. Tras reflexionar un rato, concluyó que la mejor manera de maximizar los beneficios de su enredo era producir más hierba plateada azul de una vez. De esta manera, podría desatar aún más enredos de plata azul. Imagínense, 10 enredos de plata azul contra 100 enredos de plata azul, ¿cómo podría ser lo mismo? Así que, hace 2 años, cuando obtuvo su primer anillo espiritual, cazó una bestia espiritual con un rápido crecimiento, un atributo venenoso y, lo más importante, una naturaleza inherentemente malvada. Y tal como esperaba, tras absorber el anillo espiritual, no solo su primera habilidad espiritual se convirtió en crecimiento, sino que incluso la hierba plateada azul se volvió más resistente y tóxica, como la serpiente mandrágora de su vida anterior. Una versión auténtica y superpoderosa de la serpiente mandrágora de su vida anterior. Recordando las miradas burlonas del bastón cuando despertó su espíritu, los ojos de Tansan eran gélidos, sus armas ocultas se lanzaban como una tormenta torrencial contra la vid fantasma. En esta vida, cambiaría por completo la percepción del mundo de la hierba plateada azul como un espíritu inútil. Mamá, me voy. Después de almorzar, Huo Yuao se preparó para ir a la clínica y se volvió para despedirse de Huo Yuner, que estaba en la entrada. Huo Yuner primero miró a Gu Yuena, que leía en la sala, y a Tan Ya, que manipulaba armas ocultas en el taller, antes de volver a mirar a Huo Yuao. ¿Volverás a cenar esta noche?, preguntó Huo Yuner, que ya se había acostumbrado a las frecuentes salidas de su hijo. Mientras no trajera de repente a otra chica a casa, no habría problema. Claro que, si lo hacía, tampoco. Como madre, no podía contener la alegría ante la popularidad de su hijo. No lo sé con certeza, pensó Huo Yuao un momento antes de negar con la cabeza. No importa. Puede que vuelva muy tarde. No tienes que esperarme para comer. Puedo cenar algo rápido fuera. Hoy era el 5.º día que había quedado con Jian Nanan. Inseguro de si habría algún problema allí, y temiendo que se alargara demasiado, esta vez no había traído ni a Gu Yuena ni a Tan Ya.
Curiosamente, desde el primer día, la relación entre Tanya y Uyuena se había vuelto cada vez más confusa para él. Tanya no había hecho nada en todo el tiempo, pero le daba la sensación de tenerle un poco de miedo. No es que estuviera asustado, solo un poco reservado, como si lo tuvieran como rehén. Uyuner no dijo mucho. Desde que Uyuao se convirtió en maestra espiritual, ya no le preocupaba tanto su seguridad. Bueno, ten cuidado en la carretera. Sí. Uyuao sonrió y saludó, girándose para caminar hacia la concurrida calle. Otra vez siendo perseguido por un camión, triste. Capítulo 41. La comprensión tácita de la compañera de cuarto. La puerta de la sala de la clínica se abrió desde afuera. Jian Manan no pudo evitar fruncir el ceño al entrar. Mamá, ¿no te dije que te cuidaras? Te levantaste de la cama otra vez sin permiso. La madre de Jian sonrió amablemente ante sus palabras y se sentó obedientemente en la cama. Chica, ¿acaso no conozco bien mi propio cuerpo? ¿De verdad estoy bien? Eso no funcionará. Tenemos que esperar a que esa persona lo revise y confirme que todo está bien. Jian Manan no le dedicó ninguna cara a su madre. Siempre había dicho que estaba bien, pero no fue hasta que se desplomó en casa que se dio cuenta de que su madre tenía una enfermedad tan grave. Acabo de terminar de cenar. Necesito moverme. No te preocupes, estoy bien. Antes de que la madre de Jian pudiera terminar sus palabras, llamaron a la puerta, y el rostro de Jian Manan se iluminó de repente de alegría. Pasa. Mientras las palabras caían, bajo la mirada casi deslumbrante de la madre de Jian, un niño de aspecto notablemente joven empujó la puerta y entró. Este es el que me atendió. Tan joven. No parece mayor que Nan Nan, ¿verdad? Al pensar en cómo la había tratado un niño tan joven, la madre de Jian sintió una oleada de vergüenza. Pero luego una sensación de alivio. En cuanto al alivio, se debía a que sus secuelas eran curables. Incluso después de tantos días de tratamiento, los granos no habían desaparecido. La sensación de descarga eléctrica que ocasionalmente le causaban contra la tela le causaba muchos problemas en el día a día. Lo había soportado durante tantos días, probando todos los remedios imaginables. Aunque no había dado ningún resultado, tenía una vaga idea de la causa. Sus problemas cardíacos la habían dejado con anemia crónica. Ahora que el problema se había resuelto, su cuerpo no se adaptaba y, naturalmente, conocía la causa, pero no sabía cómo solucionarlo. ¿Quién sabía cuánto duraría esto? Si duraba un año o dos, prefería estar postrada en cama con anemia. Además, le daba vergüenza preguntarle a alguien, pero si se trataba de una niña, preguntar no debería ser un problema. Buenas tardes a todos. ¿Ha estado bien la tía estos últimos días? Aunque se había preparado mentalmente antes de llegar, la sonrisa de Uyuao aún se sentía algo forzada al encontrarse con la madre de Jian, quien acababa de despertar. Naturalmente, esta última frase iba dirigida a Jian Nanan, pero por alguna razón, notó que el rostro de la madre de Jian se iluminó ligeramente al escuchar sus palabras. ¿Pasaba algo inusual? No pasa nada. Lamento que hayas venido hasta aquí. Por favor, revisa a mi madre de nuevo. Jian Manan se levantó rápidamente, le cedió el asiento y se giró hacia la madre de Jian. Mamá, este es el hombre que te atendió antes, Uyuao. Apartando esos pensamientos siniestros de su mente, la madre de Jian le sonrió suavemente. Yuao, Nanan me contó lo sucedido. Muchas gracias. Es principalmente porque tu condición no es muy grave, así que el tratamiento no fue muy complicado. Uyuao se sentó en el taburete y, tras examinar detenidamente el estado de la madre de Jian, una sonrisa también se dibujó en su rostro. A juzgar por tu complexión, pareces estar casi completamente recuperada. Por favor, déjame examinarte la mano de nuevo. Si no hay nada malo, no necesitas permanecer más tiempo en la clínica. El rostro de la madre de Jian se iluminó al oír esto. Rápidamente colocó su mano sobre la palma de Uyuao y le permitió examinarla. Durante el proceso, miró a Jian Manan con aire de suficiencia. Mira, te dije que estaba bien. Aunque Jian Manan estaba igual de contenta, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la expresión incoherente de su madre. Los resultados llegaron rápidamente. Uyuao abrió los ojos, sonrió y asintió a Jian Manan. La enfermedad de la tía se considera curada. Solo compra un medicamento y ve a casa a recuperarte poco a poco. Además, evita el ejercicio intenso durante los primeros 2 meses. De acuerdo, le agradeció Jian Manan con sinceridad. Muchas gracias por esto. Por cierto, hizo una pausa y preguntó con cautela. Yuao, ¿tienes una hermana que asista a la Academia Shrek?
Después del tratamiento de ese día, recordó con atención dónde había oído el nombre de Wu Yuao, y luego recordó al pequeño Yuao que su buena compañera de cuarto, Tan Ya, mencionaba a menudo. ¿Te refieres a la hermana Xiaoya? Wu Yuao había considerado la posibilidad de que Tan Ya y Jian Manan siguieran siendo compañeras de cuarto en esta vida, pero no esperaba que Jian Manan lo supiera. ¿Sería posible que la propia Tan Ya se lo hubiera dicho? Aunque ya lo sospechaba, en cuanto Wu Yuao lo admitió, Jian Manan sintió una sensación de pequeñez. Xiaoya y yo éramos compañeras de cuarto, y ella me mencionó a ti y a tu madre antes. ¿En serio? Wu Yuao no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué dijo la hermana Xiaoya de mí en la academia? En cuanto terminó de hablar, la sala se quedó en silencio, como si cayera un alfiler. Oh, y ejem. Bueno. La mente de Jian Nanan empezó a sobrecargarse, y su expresión se complicó de repente. Se sonrojó y dudó, como si tuviera algo difícil que decir. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Wu Yuao, sintiendo que algo andaba mal, titubeó poco a poco. ¿Qué pasa? ¿La hermana Xiaoya dijo cosas malas de mí en la academia? No, no. Dijo que está muy agradecida contigo y con tu madre por haberla acogido. Jian Manan agitó las manos rápidamente, sonrojándose aún más. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Dijo que tu hermana parecía estar conspirando contra ti. Dijo que tu hermana te confundía con la almohada en sueños, revolcándose en sus brazos. Y que incluso le gustaba hablar en sueños extraños. Al ver la mirada cada vez más confundida de Wu Yuao, Jian Manan buscó desesperadamente en su memoria, encontrando finalmente algunas palabras positivas entre los sueños sucios de Tan Ya y su hermano. Dijo que eras increíble, que lo sabías todo de cocina, medicina y guías espirituales. ¿En serio? Preguntó Wu Yuao con recelo, mirando a Jian Nanan, que parecía enterrar la cabeza en la tierra. MMM. Su conciencia la golpeó, así que no quiso darle más vueltas al tema y asintió rápidamente. La enfermedad de la tía se ha curado, y yo, al ver que el examen había terminado, Wu Yuao estaba a punto de despedirse cuando la madre de Jian, que llevaba un buen rato viendo el programa, finalmente habló. Yuao, espera un momento, nos has ayudado tanto que tienes que darnos la oportunidad de expresarte tu gratitud, ¿verdad? Sin darle tiempo a Wu Yuao, continuó. Hoy le dieron el alta a la tía y planeamos celebrarlo con una gran cena. Sería muy solitario que comiéramos solas madre e hija, así que dale la oportunidad a la tía y te invita a comer, ¿de acuerdo? Sabía que Wu Yuao podría estar al tanto de la situación familiar, así que se negó a recompensarlos para no añadirles más carga, así que optó por invitarlos a comer, que no era caro. El resultado no fue el que esperaba. Wu Yuao se relajó al oírla y no volvió a negarse. Entonces te molestaré, tía. Capítulo 42. No lo sé. Al introducir la llave en la cerradura, la puerta, que llevaba un tiempo sin abrirse, por fin se abrió de nuevo, y un ligero olor a polvo le inundó el rostro. Al observar la casa polvorienta, la madre de Jian ladeó la cabeza y le dedicó a Wu Yuao una sonrisa de disculpa. Lo siento, hace mucho que no estoy en casa y la casa está un poco polvorienta. Había planeado ir a un restaurante, pero ante la insistencia de Wu Yuao, no tuvo más remedio que comprar algunos ingredientes y cocinar en casa. Mamá, déjame limpiar, dijo Jian Manan mientras entraba con destreza en la casa. De acuerdo. La madre de Jian asintió. Yuao, descansa primero, yo cocinaré. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Wu Yuao tomó la iniciativa y habló con una sonrisa. Tía, podría ir a ayudar a la hermana Nanan. El rostro de la madre de Jian se ensombreció al oír esto. ¿Cómo es posible? No se les pide a los invitados que ayuden con las tareas. Tía, estamos aquí hoy para celebrar tu alta. Da igual quién sea invitado o no. Eso tampoco servirá, hijo. Si esto se sabe, todos se reirán de nosotros. Al ver esto, el rostro de Wu Yuao se iluminó con resignación. Miró los platos que traía la madre de Jian y, de repente, sus ojos se iluminaron. Tía, entonces tienes que dejarme ayudar con la cocina, ¿verdad? Se me da bastante bien, y os dejo intentarlo esta noche. Esto, ¿vale, tía? Después de todo, son invitados que traen regalos. Vine con las manos vacías, así que tengo que ayudar, ¿no? Dicho esto, Wu Yuao no le dio a la madre de Jian oportunidad de discutir. Tomó los ingredientes y se dirigió a la cocina, dejando a la madre de Jian y a Jian Manan mirándose fijamente. Al ver la expresión preocupada de su madre, Jian Manan no pudo evitar reír. Bueno, mamá, ya ves que Yuao es así. Si lo dejamos mirar, me temo que no querrá venir. Oh, qué buen chico.
Al oír el suspiro de su madre, Jian Manan recordó los elogios de Tan Ya a sus habilidades culinarias en la academia, y sintió una extraña anticipación por la cena. Mamá, Xiao ya me dijo que Yuao es un gran cocinero. Quizás tengamos algo especial esta noche. ¿En serio? Jian Manan también sentía algo de curiosidad, pero al entrar en la cocina y ver la destreza de Wu Yuao con el cuchillo, que era incluso mejor que la suya, sus dudas se disiparon por completo. Durante todo el proceso, su función era ayudar a Wu Yuao a buscar diversos utensilios y condimentos, como si fuera una ayudante. Al ver a Wu Yuao ocupado, Jian Manan pareció tener una idea de repente y se sonrojó. Miró con cautela hacia la cocina. Al ver que Jian Manan estaba limpiando la habitación y no se había dado cuenta, se armó de valor para girarse y mirar al chico, que le daba la espalda. Yuao. Wu Yuao hizo una pausa y se giró instintivamente. Al ver el rostro de la madre de Jian, avergonzado, se sobresaltó. ¿Qué pasa, tía? Bueno, cada vez que la madre de Jian estaba a punto de hablar, sentía una oleada de vergüenza. Es que, después de que mi enfermedad cardíaca se curó, tengo algunas secuelas. ¿Secuencias? Wu Yuao se quedó un poco desconcertado. La había examinado antes y era evidente que estaba sana. Tía, no te emociones. Dime cuáles son los síntomas específicos. No le cuentes esto a Nanan, es que ciertas partes de mi cuerpo han estado, constantemente, al escuchar las palabras de Wu Yuao, el rostro de la madre de Jian se tornó aún más humillado. Tras dudar un buen rato, finalmente explicó su situación. En el proceso, sintió como si su alma se sublimara por la vergüenza extrema, y su voz se fue calmando poco a poco. En resumen, su rostro se había endurecido. En cuanto a Wu Yuao, el oyente, se quedó atónito. Nunca imaginó que se produciría un efecto secundario tan extraño. ¿Sería una constitución sensible por naturaleza? De repente, recordó la pequeña y juguetona judía que se había mantenido erguida en su palma después de su tratamiento cardíaco hacía unos días. Pero entonces, la voz de la madre de Jian lo devolvió a la realidad. He intentado muchas cosas estos últimos días, pero nada parece funcionar. Me gustaría preguntarle si tiene alguna idea. No lo sé. Wu Yuao quiso decir que esto escapaba a su conocimiento, pero al ver la expresión tímida y preocupada de la madre de Jian, pensó que lo mejor era buscar una solución. Tras una tormenta mental, Wu Yuao tuvo una idea. Levantó la cabeza y miró a la madre de Jian con vacilación. ¿Qué tal, tía? ¿Prueba un poco de vino? ¿Beber? Al ver la confusión de la madre de Jian, Wu Yuao tosió 2 veces y explicó con seriedad. Tía, probablemente tu condición se deba a que tu cuerpo es demasiado sensible. Necesita mucho tiempo para adaptarse. Si quieres acelerar este proceso, puedes estimularlo con más fuerza. Y beber con moderación puede acelerar la circulación sanguínea, lo que debería ayudarte con tus, secuelas. En pocas palabras, mientras el cuerpo experimente algunas tormentas, estas pequeñas luchas no surtirán efecto. Ya veo, gracias Yuao. Los ojos de la madre de Jian se iluminaron al comprender lo que quería decir. Asintió agradecida y salió de la cocina. Al oírse la conversación entre madre e hija, un momento después la puerta de la casa se abrió y se cerró, y la madre de Jian regresó a la cocina, sin dejar de ayudarlo mientras suspiraba con impotencia. Esta chica dijo que estaba preocupada e insistió en comprarme vino. Wu Yuao sonrió al oír esto. La hermana Nanan está preocupada por ti, tía. La madre de Jian parecía algo decepcionada. Es mi enfermedad la que la preocupa. Desde que Nanan empezó la escuela, solo viene a casa un mes al año, y se ha quedado conmigo en la clínica todo el tiempo. Es muy duro para ella. Entonces, como si tuviera una idea, la madre de Jian dejó de cortar verduras, ladeó la cabeza para mirarlo y dijo con una sonrisa. Joao, he oído que tú también vives en la ciudad de Tiandou. Puedes venir a visitarme cuando tengas tiempo. Siempre estoy sola en la habitación mientras Nanan está en la escuela, así que si pudieras venir más a menudo, animaría el lugar. Wu Yuao rió entre dientes y asintió. De acuerdo, iré a comer cuando tenga tiempo, tía. No me eches. ¿De qué hablas? Te doy la bienvenida. Para cuando Jian Manan regresó con el vino, el último plato acababa de ser servido. Nanan, vamos, es hora de comer. Te garantizo que devorarás los platos de hoy. Jian Manan se quedó atónita al ver los deliciosos platos en la mesa. Mamá, ¿cocinaste todo esto? Al ver la expresión de asombro de su hija, la madre de Jian se sonrojó. No mires. Joao lo hizo todo. Yo solo ayudé.
Había aceptado invitar a todos, pero los invitados tuvieron que cocinarlo todo ellos mismos. Su timidez la hacía sentir aún más avergonzada. Yuao hizo todo esto. Jian Manan miró instintivamente a Wu Yuao. Yuao, ¿puedes cocinar tan joven? ¿Dónde aprendiste? Normalmente me gusta descubrir las cosas por mi cuenta, y por suerte tengo un poco de talento, ven a probarlo y verás qué tal está. Al oír esto, Jian Manan tomó con cuidado un trozo de carne con sus palillos y se lo llevó a la boca. Sus ojos se iluminaron al instante y no pudo evitar mirar a Wu Yuao. Yuao, por fin entiendo por qué Xiao ya no deja de elogiar tu cocina. Es más que solo talento. Siempre que te guste. Wu Yuao sonrió, mientras la madre de Jian, a su lado, tomaba el vino que Jian Manan le ofrecía y bromeaba con una sonrisa. Aún son jóvenes, así que tendrán que aguantarse y beber el jugo. Jian Manan miró la botella de vino, como si algo se le hubiera ocurrido. Preguntó vacilante. Mamá, ¿alguna vez has bebido alcohol? La madre de Jian se quedó atónita por un momento. No lo creo. Pero luego hizo un gesto con la mano, se sirvió una copita y dijo con indiferencia. No pasa nada, bebe menos. Con Yuao aquí, no pasará nada. Siempre hay una primera vez para todo. Además, comparado con las secuelas que la obligaban a cambiarse de ropa interior varias veces al día, unas copas no eran nada. Media hora después. Al observar a la madre de Jian, que estaba bromeando con ellos en un momento y luego colapsando en la mesa del comedor al siguiente sin siquiera una señal de advertencia, todavía murmurando algo incomprensible, Wu Yuao y Jian Manan intercambiaron una mirada inconscientemente, ambos perdidos en sus pensamientos. Capítulo 43. ¿Qué haces? Tras una rápida comprobación y confirmar que la madre de Jian solo estaba borracha, Wu Yuao levantó la vista y miró a Jian Nanan, quien parecía preocupado, con una sonrisa incómoda pero educada. Tía, sí que bebes. Jian Nanan se sintió aliviada, pero no pudo evitar reír. Dijo en voz baja mientras retiraba los platos de la mesa. Te estoy molestando mucho hoy. Déjame limpiar. ¿Podrías llevar a mi madre a la habitación? Hace frío y me temo que se resfriará durmiendo aquí. No hay problema. Wu Yuao asintió y aceptó sin pensarlo demasiado. Su condición física actual le permite levantar fácilmente a un adulto, además de que la madre de Jian no pesa tanto. La levantó directamente por la cintura, la miró y preguntó en voz baja. ¿Cuál habitación? La de la izquierda. Jian Manan limpió la mesa con un trapo, diciendo sin levantar la vista. Déjalo sobre la cama. Me encargaré del resto más tarde. De acuerdo. El clima en la ciudad de Tiandou era un poco frío, y la madre de Jian llevaba un abrigo de cachemira que parecía bastante abrigado. Quizás el alcohol le estaba haciendo efecto, pero Wu Yuao notó que su cuello y mejillas, antes rubios, ahora estaban teñidos de un ligero rosa. Apenas había dado 2 pasos cuando sintió que los párpados de la madre de Jian se cerraban ligeramente, y sus labios rosados se volvían aún más vibrantes y atractivos. De vez en cuando, exhalaba un aliento ardiente que golpeaba el cuello de Wu Yuao, poniéndole la piel de gallina. ¡Qué calor! Justo cuando recobró la consciencia, la madre de Jian sintió un calor indescriptible en todo el cuerpo. Instintivamente giró el cuerpo, sobresaltando a Wu Yuao y deteniéndose en seco. Para evitar que se resbalara, tuvo que sujetarla con más fuerza. Detrás de él, Jian Manan había oído claramente el susurro. Un rubor se extendió por sus mejillas. Inconscientemente, aceleró sus movimientos para limpiar la mesa. A medida que se acercaban, el suave aliento de Wu Yuao rozó el rostro de la madre de Jian. De alguna manera, dejó de retorcerse. Al instante siguiente, Wu Yuao vio las delicadas manos de la madre de Jian levantar y tocar suavemente los botones de su abrigo de cachemira. Con un chasquido seco de botones al desabrocharse, los faros, firmemente sujetos por el chaleco gris, amenazaron con estallar. Sin la ayuda de un compañero, los botones restantes forcejeaban cada vez más, tirando de la tela a ambos lados en un último esfuerzo por proteger a su dueña. Sin embargo, su dueña no parecía compartir sus sentimientos. Tras desabrochar un botón, las delicadas manos de la madre de Jian subieron y bajaron inconscientemente por su pecho, desabrochando con destreza los demás uno a uno. En cuestión de instantes, su voluptuosa figura, que sobresalía del ajustado chaleco, se reveló por completo ante Wu Yuao. Una tenue fragancia emanaba del escote ligeramente pronunciado de su chaleco, acompañada por el toque de alcohol de la boca de Tan, y penetró en las fosas nasales de Wu Yuao. Solo pudo apretar los dientes y acelerar el paso. Sin embargo, la madre de Jian parecía insatisfecha. Metió una mano en el chaleco.
Tras una serie de crujidos, el crujido crujiente resonó en sus oídos, como el último lamento de un caballero que custodiaba a la princesa antes de morir. Al liberarse las últimas ataduras, una indescriptible sensación de consuelo la invadió. Los labios rojos de la madre de Jian se separaron y no pudo evitar soltar un leve gemido. Se acurrucó ligeramente, reclinándose en el abrazo de Wu Yuao. La suave caricia recorrió su pecho como ondas de agua, un barranco sin fondo que parecía absorber toda la luz del mundo. Wu Yuao sintió que estaba a punto de rendirse y entró con dificultad en la habitación. Por suerte, Jian Manan ya había hecho la cama a su regreso, así que no tuvo que hacer nada. Levantando la manta con una mano, Wu Yuao se agachó y recostó a la madre de Jian sobre la cama. Al levantarse, la madre de Jian, liberada de su abrazo, frunció el ceño ligeramente e instintivamente le echó los brazos al cuello. Las ataduras que la sujetaban parecían haberse movido con la sacudida, y Wu Yuao pudo verlas claramente incluso a través del chaleco gris. Los párpados de Wu Yuao se contrajeron incontrolablemente. Si no se hubiera aferrado inconscientemente a la cama, ya habría tenido la cabeza hundida en ellos. ¿Qué iba a hacer? De repente sintió que la terapia contra el alcohol que le había propuesto era un error. Tía, despierta. Ante la llamada de Wu Yuao, los ojos, fuertemente cerrados, de la madre de Jian parpadearon, abriéndose finalmente lentamente ante la mirada expectante del niño. ¿Yuao? Preguntó Wu Yuao, aturdido, al ver al chico frente a ella. Abrió los labios ligeramente, y la voz que salió de su garganta fue ronca, pero extrañamente suave. Tía, ¿cómo te sientes? Me siento un poco mareada. La madre de Jian habló muy despacio y aturdida. Después de un largo rato, volvió a hablar y preguntó con retraso. ¿Estoy borracha? Sí, tía, déjame un momento. Te prepararé un té para la resaca. Beber alcohol puede no ser una buena solución, dijo Wu Yuao mientras intentaba soltarse de los brazos de la madre de Jian. Sin embargo, la madre de Jian, que estaba culpándose por emborracharse, inconscientemente apretó más fuerte a Wu Yuao, acercándolo más a su pecho. No te preocupes, no te culpo. No era cuestión de si era extraño o no. Ya fuera por el ambiente o por el cansancio de mantenerse en pie, la respiración de Wu Yuao se volvió más pesada, golpeando el rostro de la madre de Jian, provocando que su temperatura corporal subiera. La madre de Jian se mordió ligeramente el labio inferior, con el rostro enrojecido de forma antinatural. Sus manos acariciaron el cabello de Wu Yuao, como si intentara soportar algo. Aún así, la voz que pronunció entre dientes fue tan suave como siempre. La próxima vez, bebe menos. Aturdida por el alcohol, la vergüenza de la madre de Jian parecía haberse desvanecido por completo. En cambio, encontró esta sensación de euforia maravillosa. Sumado al aliento abrasador de Wu Yuao, que le subía la temperatura, de repente se le ocurrió una idea. ¿No sería este tratamiento increíblemente efectivo? En cuanto pensó esto, la mente de la madre de Jian comenzó a caer en un abismo descontrolado. Sintió un ligero nudo en la garganta e instintivamente miró a los ojos azules del joven que tenía delante. «Yuao, ¿qué tal si te quedas aquí esta noche?» Sin darse cuenta de que la mente caótica de la madre de Jian comenzaba a procesar cosas de forma extraña, Wu Yuao sintió una sensación de desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué las cosas habían resultado así? Antes de que pudiera siquiera empezar a procesarlo, la voz de la madre de Jian, teñida de una extraña emoción, volvió a sonar. Siento que esto ayudará a que las secuelas sanen más rápido. ¿De verdad? Wu Yuao movió los labios, sin saber qué decir. Justo entonces, acompañada por el sonido de pasos que se acercaban, la voz preocupada de Jian Manan resonó lentamente. «Yuao, ¿qué le pasa a mi madre?» Al segundo siguiente, como si el tiempo se hubiera detenido, la voz de Jian Manan cesó abruptamente y la habitación se llenó de silencio, como si cayera un alfiler. Mientras Jian Manan observaba todo lo que sucedía ante ella, su mente se sumió en un caos absoluto. Una mujer despeinada y ruborizada yacía en la cama, abrazada al cuello de un joven. Jian Manan, comprensiblemente, se sorprendió ante esta extraña escena. Y lo más importante, la mujer era suya. Las extrañas emociones que había sentido al ver a Wu Yuao tratar a su madre volvieron a invadir su corazón, extendiéndose por su corazón a un ritmo antinatural. Como si se aferrara a un último rayo de esperanza, Jian Manan preguntó con voz ligeramente desconcertada. ¿Qué estás haciendo? Capítulo 44. Aplastado de nuevo, triste soy Manan. La madre de Jian obviamente no se dio cuenta de que había algo malo en la situación en la que se encontraban ella y Wu Yuao.
Solo miró a Jian Manan en la puerta y dijo vagamente. Joao, duerme conmigo esta noche para curar las secuelas. ¿Secuelas? Al oír que era para curar las secuelas, la expresión de Jian Manan se tensó de repente y miró rápidamente a Joao. ¿Hay algún peligro en estas secuelas? Murmuró Joao. No es tan peligroso. Al escuchar las palabras de Joao, Jian Manan recordó inconscientemente que su madre había dicho de repente que quería beber. Comprendió vagamente algo en su corazón y asintió agradecida a Joao. Joao, muchas gracias por la molestia. No. Joao ya tenía las palabras en la punta de la lengua, pero al ver la mirada agradecida de Jian Manan, se las guardó. Abrió y cerró la boca repetidamente, y tras un instante, como convencido, suspiró suavemente. De nada. Ya que duermes aquí esta noche, ¿quieres? Jian Manan dudó, con el rostro inexplicablemente sonrojado, como si hubiera pensado en algo. ¿Ducharte primero? Unos minutos después. Bang, bang, bang. Jian Manan llegó a la puerta del baño y llamó. Joao, ¿trajiste ropa para cambiarte? La tengo en mi trastero, no te preocupes. Al escuchar los sonidos del exterior, Joao sintió una inexplicable sensación de extrañeza. No. ¿Cómo podía un simple tratamiento resultar así? Un momento después, se oyeron crujidos afuera. Entonces te ayudaré a lavar la ropa. No, no es necesario. Los labios de Joao se crisparon. Me los llevaré a casa mañana y los lavaré yo mismo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la suave risa de Jian Manan lo alcanzó desde afuera de la puerta. Nos has ayudado tanto, tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces, como anticipando lo que diría Joao, se adelantó. No digas que no hiciste nada. Entiendo lo difícil que es tratar la enfermedad de mi madre. Joao permaneció en silencio, sacando agua del cubo de madera para enjuagarse. Joao, sabes, me siento muy afortunado de haberte conocido en la clínica. A través de la puerta esmerilada del baño, Jian Manan pareció abrirse. Miró las estrellas por la ventana y habló en voz baja. De hecho, antes de esto, oí hablar de una secta secreta que podría salvar a mi madre, pero el precio que querían era yo. Los ojos de Joao parpadearon ante esto, y su mente de repente comprendió. Aunque la otra parte no mencionó el nombre de la secta, recordando la relación entre Xu Sanxi y Jian Manan en su vida anterior, finalmente lo entendió. Así que deberías saber cuánto me has ayudado. Jian Manan hizo una pausa y luego dijo con seriedad. Te debo la vida. Mi precio no es tan alto. Esas monedas de alma de oro son suficientes. ¿En serio? Una leve sonrisa se dibujó ante las palabras de impotencia de Joao. Entonces lo tendré en cuenta. Sin darle más vueltas al tema, Jian Manan volvió a hablar. Por cierto, Joao, si es posible, podrías venir a mi casa más a menudo. Al escuchar estas palabras, que recordaban a las de la madre de Jian, Joao no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué ocurre? Es principalmente porque mi mamá parece quererte mucho. En todos los años que me ha criado, nunca la había visto sonreír tan felizmente como hoy en la cena. Así que espero que puedas venir más a menudo si tienes tiempo. Claro que te pagaré. No hay necesidad de recompensa. Joao frunció los labios y se levantó, secándose con una toalla. Me alegra mucho tener un lugar donde comer gratis. Vendré aquí a menudo. De vuelta en el dormitorio, la madre de Jian, como si hubiera estado esperando mucho tiempo, levantó la colcha con consideración y miró a Joao con una mirada inexplicable. Se sentía extraña en ese momento. No sabía por qué, pero aunque su cuerpo ardía terriblemente cuando Joao la tocó, no se sintió incómoda en absoluto. Sin embargo, cuando él se fue brevemente a ducharse, sintió una incomodidad que, tras menos de 10 minutos de espera, ya se sentía impaciente. A Joao se le encogió la garganta ante la mirada asesina de la madre de Jian. Tras un poco de fortaleza mental, finalmente se deslizó. En cuanto se acostó, sintió el calor abrasador acercarse a él. La madre de Jian lo abrazó como una almohada. Inhaló inconscientemente el aroma de Joao, y la extraña sensación que le había provocado escalofríos en el cuerpo y el alma la invadió de nuevo. Un suave zumbido, como el de un mosquito, la invadió. Siguiendo los movimientos inconscientes de su amo, Joao sintió que los dos faros a su lado se empujaban juguetonamente, exhibiendo con arrogancia sus considerables recursos. La familiar sensación de ser torturado por Zhang Lexuan en el gran bosque Stardow lo invadió de nuevo. Se sintió como un pequeño bote meciéndose en medio de una tormenta, soportando en silencio el brillo del viento y las olas.
Como si percibiera la incomodidad de Uoyuao, la madre de Jiang, ya algo delirante, rió entre dientes, se levantó un poco el chaleco y preguntó con cautela. ¿Quieres intentar atender al paciente del otro día? Un crujido, mamá, ya volví. Uoyuner, que estaba preparando el desayuno, asomó la cabeza por la cocina y respiró aliviada al ver a Uoyuao. Aunque ya era un maestro espiritual, esta repentina ausencia de casa toda la noche la preocupaba un poco. ¿Por qué no volviste anoche? Uoyuao frunció los labios. Su sonrisa se volvió un poco seca, recordando haber sido atropellado por un camión durante casi toda la noche. El estado del paciente era un poco preocupante, y ya era demasiado tarde cuando terminamos de atenderlo, así que nos quedamos a pasar la noche en la clínica. ¿Es un buen lugar para dormir en la clínica? Uoyuner observó el leve rastro de fatiga en el ceño de Uoyuao y preguntó con cierta preocupación. Desayuna y luego vuelve a dormir. De acuerdo. Uoyuao asintió suavemente. No era que no hubiera dormido bien, sino que había dormido poco la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Bai Wawa que había visto la noche anterior le venía a la mente. Curar enfermedades no era algo que la gente común pudiera hacer. Uoyuao suspiró suavemente y se sentó a la mesa un momento. Tanya y Uyuena también bajaron las escaleras una tras otra. Al verlo, los ojos de Tanya se iluminaron, retiró su silla y preguntó con preocupación. «Joao, ¿estás bien?» «No, solo estoy un poco cansada. Después de desayunar, voy a mi habitación a descansar». Al terminar de hablar, Uyuena miró a Tanya, aparentemente sin querer. Al notar su mirada, el rostro de Tanya se sonrojó de repente. Entonces, con compostura forzada, asintió. «Entonces descansa un poco». Dicho esto, corrió a la cocina, como si huyera, y comenzó a ayudar a Uoyuner a preparar el desayuno. Uoyuao arqueó una ceja al oír esto, pero antes de que pudiera pensarlo, sintió una repentina brisa fragante en el rostro. Uyuena había llegado a su lado sin darse cuenta, su delicado rostro pegado a su cuello, olfateando suavemente. Después de un momento, Uyuena volvió a levantar la cabeza. Sus ojos violetas parpadearon 2 veces. ¿Estás tratando enfermedades mientras las sostienes? Capítulo 45. La leyenda del Rey Dragón. Joao, ¿qué estamos aquí? Al observar el exuberante bosque que la rodeaba, Tanya no pudo evitar preguntarse. Conocía el bosque del atardecer, pero los 3 no necesitaban anillos espirituales, así que ¿qué hacían allí? Para enseñarte a usar tu talento devorador para cultivar. Uoyuao explicó en voz baja, con sus pupilas brillando con una tenue luz dorada mientras hablaba, atrayendo a Tanya y Uyuena a una exploración espiritual compartida. Tanya comprendió de inmediato lo que quería decir Uoyuao y asintió sin hacer comentarios. Pronto, con la ayuda de las ondas espirituales, Uoyuao los condujo a un campo abierto. Parecía el campo de batalla donde 2 enormes bestias espirituales habían luchado. Grandes franjas de árboles estaban destrozadas, algunas con horribles marcas de garras, otras chamuscadas. Para la vida vegetal, la escena era realmente espantosa. Uoyuao ladeó la cabeza para mirar a Tanya y habló con suavidad. Lo que debes hacer ahora es actuar como un punto de tránsito entre ellas, permitiendo que fluya la vitalidad de todo el sistema. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Si la vitalidad se limita por completo a las plantas individuales del entorno, todo el entorno se convertirá en un charco de agua estancada. A la inversa, solo permitiendo que circule puede evitar que el agua se estanque. Kinde no es solo un árbol de vitalidad, sino también el viento alisio que conecta todas las cosas. Al escuchar las palabras algo confusas de Uoyuao, Tanya se rascó la nuca y dijo con vacilación. ¿Quieres decir, que puedo salvarlas drenando la vitalidad de otras plantas? Sí. Uoyuao asintió levemente. En este proceso, puedes extraer algo de vitalidad como recompensa. Siguiendo las instrucciones de Uoyuao, Tanya llegó a un árbol enorme. Extendió las palmas de las manos, y una hierba azul plateada oscura continuó extendiéndose hasta tocar el tronco, extrayendo parte de su vitalidad. Entonces se giró y llegó a un tocón de árbol partido por la mitad, dividiendo parte de la vitalidad que había obtenido e inyectándola en el tocón. En cuestión de segundos, un pequeño brote verde asomó la cabeza del tocón roto, dando nueva vida al tocón, antes sin vida. Lo entiendo. Deja que la vida fluya, formando un ciclo saludable. Los ojos de Tanya se iluminaron. La comprensión se apoderó de ella y se convirtió en una especie de transportador, extrayendo incansablemente la fuerza vital de los enormes árboles, reteniendo una parte en su cuerpo como pago e inyectando el resto en las plantas moribundas.
En términos sencillos, el intermediario se embolsó la diferencia. Gu Yuena observó en silencio cómo el bosque se mecía gradualmente como impulsado por la brisa. Tan ya parecía estar abrazada por las plantas circundantes, integrándose por completo. A cada paso que daba, innumerables plantas se mecían con sus movimientos. Con el paso del tiempo, los árboles caídos, la hierba encrespada, los arbustos marchitos, el paisaje antaño devastado por las bestias espirituales gradualmente reverdecieron. El ecosistema, casi destruido, se restauró y la vida fluyó. La vitalidad acumulada en el cuerpo de Tanya también creció durante este proceso. Si lograba eliminar por completo esta área, la vitalidad que obtendría le duraría bastante tiempo. Al ver la rapidez con la que comprendió el secreto, Wu Yuao no pudo evitar sonreír. Gu Yuena, a su lado, oyó las risas y no pudo evitar mirarlo. No esperaba que supieras esto. Solo pensé en intentarlo. A juzgar por los resultados, las plantas no parecen resistirse, explicó Wu Yuao con una risita. Dejando a un lado la cuestión de si las plantas tienen los mismos valores que los humanos, si Tan ya podía salvar a las demás plantas hoy, podría salvarlo a él la próxima vez. Como plantas indefensas, no rechazarían semejante oportunidad. Desde una perspectiva pequeña, podría parecer que los fuertes se hacen más fuertes y los débiles más débiles, pero una vez que la escala se expande, el equilibrio se convierte en el verdadero principio de la naturaleza. Mientras hablaba, Wu Yuao sintió de repente el sonido del viento a su espalda, y al instante siguiente, un par de brazos le rodearon el cuello por detrás. Yuao, Tanya extendió las manos con entusiasmo, revelando la hierba plateada azul, que emanaba un aliento de vida. Toda la vitalidad que había acumulado durante tanto tiempo se había concentrado allí. Esto es para ti. ¿Eh? Antes de que Wu Yuao pudiera reaccionar, Tanya ya había aprovechado la oportunidad para inclinarse y besarlo suavemente en la mejilla, con tono serio. Tú me enseñaste todo esto, así que creo que a quien debo devolverle esta vitalidad eres tú. Gracias. Wu Yuao se quedó atónito un instante antes de extender la mano y tomar la excepcionalmente hermosa hierba azul plateada. Aunque sus efectos no eran tan buenos como los del oro de la vida, llevarla consigo durante mucho tiempo le proporcionaría inmensos beneficios para la salud. Haré otra para la tía. Dicho esto, Tan ya le dio otro beso en la mejilla antes de continuar trabajando con una sonrisa. Al ver su expresión enérgica, Wu Yuao le tocó la mejilla manchada de saliva y torció ligeramente la comisura de los labios. Mientras tanto, Gu Yuena, que observaba en silencio, parpadeó, como si hubiera notado su mirada. Wu Yuao ladeó la cabeza para mirarla. ¿Qué ocurre? Nada. Gu Yuena negó con la cabeza y, como si presintiera algo, miró hacia un lugar en lo profundo del bosque. ¿Hay algo ahí? Wu Yuao levantó la vista y siguió la mirada de Gu Yuena, comprendiendo al instante a qué se refería. ¿Te refieres al ojo yin-yang de hielo y fuego? Aunque le desconcertaba un poco cómo Gu Yuena lo había descubierto sin investigar, no le dio vueltas y compartió lentamente lo que sabía. Naturalmente, tenía algunas ideas sobre este lugar, que había visitado varias veces en su vida anterior, pero su debilidad las había aparcado temporalmente. Dejando de lado la cuestión de si su espíritu marcial, con atributo hielo, podría resistir el círculo exterior de barreras venenosas, incluso si lograba entrar, su fuerza actual no le garantizaría poder convencer a la misteriosa hierba de hielo de 8 ángulos para que se convirtiera en suya. Por no hablar del manantial frío. Lo único que podría ayudar era el rocío de agua otoñal de la esperanza, pero despertar el espíritu marcial principal por segunda vez estando débil sería extremadamente agotador para el cuerpo, lo que haría que el viaje fuera bastante inútil. No es agua de manantial. Tras escuchar la explicación de Wu Yuao, Gu Yuena negó levemente con la cabeza, con un tono inusualmente complejo. Esos son los restos del rey dragón. El agua de manantial que mencionaste es solo una parte de la energía liberada de los restos. ¿Rey dragón? Wu Yuao miró inconscientemente a Gu Yuena. ¿Alguien como tú? Supongo que sí, pero soy diferente a ellos. Gu Yuena dijo con calma. Aunque son más fuertes que yo, si aún estuvieran vivos, se arrodillarían al verme. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.